Vamos a ver si estamos en vivo. Parece que ya. Lidia, Rosy, Sasu, hola chicas. Hola chiquillas TikToks. ¿Sí me amarré bien el pelo aquí? Creo que sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Oli, 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 hola, ¿cómo están? Estoy esperándome un segundito para ver si ya estamos bien conectados aquí en YouTube. Y ahorita vamos a empezar a preparar la cena el día de hoy. Tenemos una cena bien deliciosa y bien facilita. A todas las personitas que andan buscando alguna recetita fácil, económica y sobre todo que son amantes a las pastas. Chiquillos, les voy a compartir una receta muy facilita. A ver, creo que sí, ya estamos en vivo. Ahora sí, ya podemos empezar con esta rica receta. Estamos muy bien con la conexión. Me estoy dando cuenta que estamos súper bien ahorita en lo que es en YouTube, no, en TikTok. Y parece que nos está yendo bien por el momento aquí en YouTube. Pues muy bien. Vamos a empezar el día de hoy, ahora sí chicos, con esta recetita bien sabrosa que les voy a compartir. Vamos a empezar a preparar ahora sí todo el merequetengue, porque les cuento que el día de hoy les voy a compartir una recetita muy fácil de espagueti en salsa roja, pero lo padre de esta receta es que les voy a compartir cómo preparar la salsa roja de tomate con el tomate natural y todo desde cero. Es una receta muy sencillita, así que se las voy a compartir con todo mi corazón, chicos. Pues espero que les guste mucho y vamos a ver cómo nos sale, porque lo interesante de esta recetita, les cuento, es que vamos a hacer la salsa de tomate con los ingredientes que tenemos en casa, ¿ok? Así que el reto de esta receta es hacer una pasta súper fácil con la salsa de tomate casera. Aquí tenemos los tomatitos y sobre todo sazonarla bien deliciosa, ahora sí, con todos estos ingredientes que tenemos por aquí, chiquillos. Miren, por este lado tengo un poquito de orégano, que es lo que vamos a ocupar para la salsa de tomate. Ya ven que el orégano le da ese toquecito como tipo sabor a pizza, algo así, va a estar bien deli. Y le vamos a agregar sus respectivos consomé para sazonar rico. Tenemos un poco de pimienta, paprika, ajitos. Vamos a ocupar también mantequilla. Por aquí tenemos queso seco porque vamos a acompañar esta deliciosa pasta con un quesito bien riqui. Miren, aquí están las pastitas espagueti que voy a necesitar. Les voy a compartir cómo la voy a poner a cocer. Ya en varias ocasiones hemos preparado pastas aquí en el canal, chicos, y más en vivo. Prácticamente hemos hecho más recetitas en vivo, pero no está por demás siempre compartir, porque siempre va a haber personitas nuevas y va a haber alguien que le va a importar, o más que nada, perdón, la palabra correcta no es importar, más que nada le va a servir mucho cómo preparar, cómo cocer la pasta. Así es que les voy a dar mis tips, consejitos que yo hago para poderla cocer y que nos quede en su mero punto, ya que acuérdense que lo que es el espagueti, si no se cose de una manera correcta y no lo dejas en su mero punto, ¿a poco no les ha pasado que les queda aguado y que se les desbarata todo? Domitila, hola aquí en TikTok. Hola Sandy, ¿cómo estás? Saludos, preciosa. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Feliz jueves. Sí, muchas gracias por venirnos a acompañar, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Se te extrañó el día de ayer? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido, mi corazón? Oigan, y les cuento que, por cierto, hablando del día de ayer, voy prendiendo la estufa para ir cocinando e ir platicando y empezar con el chismecito rico, ¿no? Miren, aquí ya tengo pasadito de 1 litro, sí, pasadito de
litros de agua, como 2,5 litros. Es que, perdón, como los agregué en porciones de medio litro, las tacitas de medio litro, me quedé pensando, le puse 4, pues sí, son 2 litros. Le puse 4 pasaditas, que son 2,5 litros. Para cocer 400 gramos de pasta, ya que cada paquetito ya ven que vienen de 200, ¿verdad? Entonces la voy a poner a hervir primero, y ya que esté, ahorita les voy a decir el punto. Porque si la agregan desde el principio así, va a tardar más y probablemente va a quedar como chiclosita y todo ese asunto, ¿no? Y no queremos esas cosas. Olis, Olis aquí en TikTok, hola, hola. Oye, déjenme pongo los lentes, ¿no? Como que me siento un poquito rara. Aparte como que leo menos. Leo menos, van a decir, pues si nunca lees, Ingrid. Claro que sí, ¿eh? Claro que sí. ¿Y saben cuál es el punto de esta receta, chicas? Que esta recetita, pues es más que nada es cocinar con lo que tenemos ya en casa. Y como les cuento que tengo todos estos tomatitos, miren, tengo todos estos tomatitos y algunos de ellos ya se me están madurando de más. Miren, es como por ejemplo estos. Y, por ejemplo, este otro también, miren, entonces están perfectos para poder hacer una salsita de tomate casera. Entonces, tengo este queso, miren, tengo bastante queso seco, que es perfecto para poderlo acompañar con este tipo de pastas. Y tengo lo que es también, tenemos lo que es el queso mozzarella, que es el que ocupamos con las arepas del día de ayer. Entonces, yo poniéndome a pensar, dije, ok, ¿qué me puedo poner a hacer para aprovechar y poder sacar eso, pero con lo que ya tengo en casa? Entonces, como les voy a contar que todavía tengo aquí, miren, preparadita preparé el día de hoy más harina, me quedaron 200 gramos de harina de panharina. Sí se llama panharina, ¿no? Sí, panharina, sí. De esta con la que se preparan las arepas. Ya ven que ayer preparamos unas arepas venezolanas. Bueno, fue mi primera vez haciendo arepas y la verdad quedaron muy bien. Para ser sincera, me sorprendí que dije, yo creí que no iba a poder hacer arepas. Porque les cuento que las gorditas, pues ustedes ya han estado conmigo, las gorditas mexicanas se me complican un poco y dije, pues las arepas probablemente va a ser así un poquito. Dije, no quiero que me queden duras, que se me desboronen o que no me vayan a quedar. Pero les digo algo, me sorprendí, quedaron riquísimas. Y para ello, pues dije, excelente, tengo estas pastas por aquí. Dije, y entonces me pongo a hacer unas pastitas, o sea, un espagueti. Aprovecho el queso, hago una salsa de tomate y aprovecho esta verdurita que tengo aquí para sacarla con este guiso y aprovecho para acompañarlas con las arepas, porque como me encantaron tanto, el John y yo tenemos ganas de volver a comer y dije, creo que es muy buena combinación. Combinar un poquito de la receta de ayer con un poquito de la receta de ahora, creo que está perfecto para poderles compartir cómo pueden hacer con muy poquitos ingredientes y aprovechar con lo que ya han hecho para poder hacer otra próxima recetita en casa, chicos. Pero miren, bueno, ya tengo por aquí precalentando esto, ¿no? Mari, hola, ¿cómo estás, Mari? Buenas tardes. Hola, mis corazones. Un besote y un abrazo. Qué gusto saludarte, Mari. Les estoy platicando. ¿Ya oíste mi mitotaxo que les estoy platicando? Hola, prima. Buenas tardes. Les estoy platicando respecto a las arepas y les estoy diciendo que hoy nos vamos a volver a preparar otras, pero el punto de la receta no es volver a las arepas aquí con ustedes. Yo ya tengo la masa preparada. Ese va a ser nada más el acompañamiento, porque voy a hacer un espagueti salsa de tomate y con lo que ya tenemos en casa, y lo vamos a acompañar con otras arepitas que la verdad me encantaron. Yo les dije que ya voy a comer arepas todos los días. Bueno, siempre y cuando tenga masa. Porque es que están riquísimas, hasta así solitas. Traigo un boletín por aquí, ni cuenta me di. ¿Qué tal yo? Ya se me fue la prima. La prima va y viene. Eva, hola, ¿cómo estás, Eva? Saluditos. Saluditos aquí en TikTok, chicas. Lucita o Lisita, hola, chicas. Bueno, oigan, vamos a empezar. Es que estoy en el mitotazo porque esta recetita está muy sencilla y no es nada complicada. Si se empieza a ver un poquito
lagueado, pues les cuento que tengo por aquí ya para poder asesorarme. Es que ayer les cuento una cosa que de donde miro los mensajitos, a veces del otro teléfono se los dejé a mis cachorros. Porque su tableta donde les pongo, bueno, la tableta de la Polete que le agarro para poderles poner caricaturas, está bien descargada. Y dije, bueno, la dejé que se descargara, pero que descansara un ratito porque a veces se las tengo día y noche, ¿no? Y les dejé el teléfono. Y ya cuando me vine, ya ven que les platiqué que corrí para acá y ese me olvidó. Y que les cuento de todo esto que me percaté en el video el día de ayer mismo o ahora en la mañana, la verdad no me recuerdo bien, que se estaba lagueando todo y le digo al Johnny, ay, te pasas de lanza, no me ayudas, Johnny, no me quieres decir nada. Miren, aquí ya tengo la agüita, ¿verdad? Pero es que la estoy precalentando. Pero para que no se me esté haciendo todo el rollo bien largo. ¿En qué van a decir? ¿El rollo de qué largo, Ingrid? Pues, a ver, ¿me acompañan? Hasta aquí. Ay, ya me mojé. ¿Sí están aquí acompañándome en TikTok? Sí, entonces también los voy a mover un poquito. Bueno, ustedes ahí los pongo un poquito. ¿Sale, chicos? Voy a ir a lavar esta verdurita, pero quiero que me acompañen. Chicos, ayúdenme con sus likes, por favor, a compartir este canal. Queremos dar este regalito precioso que les tengo para ustedes. Y sobre todo, chicos, queremos subir un poquito más porque quiero comprarme unos buenos micrófonos para esta cosa porque quiero andar yo así, miren, por todos lados, por la cocina y traerles la comida y que ustedes escuchen lo que digo porque me voy y no escuchan nada. Es que es verdad, me voy y no escuchan y tengo que gritar. Bueno, yo para todo grito, ¿verdad? Pero quiero aprender a hablar así, bajitito, sexy, que se escucha rico, así como tipo ASMR. Con micrófono, chicos. Ayúdenme con sus likes, no sean gachos. Y así yo desde acá me pongo a platicar y todo el asunto. No que si no, tengo que irles a gritar allá. Déjenme agarro un platito para que no lo estile. Ese lobicito le encanta cada vez que pasa alguien estar haciendo eso. Ay, híjole, qué papas. Hoy les quiero compartir un rico espagueti que voy a preparar, bien delicioso y fácil. Facilito, chiquilla. Gabriela, Tere, muchas gracias por pasar a saludar. ¿Quién anda por aquí? Sasu. Negrita, hola, Negrita, aquí en TikTok. Saludito, chica preciosa de aquí de Tijuana. Gracias por pasar a saludar un ratito. Te cuento que vamos a compartir, bueno, les voy a compartir lo que vamos a cenar el día de hoy. Va a ser un espagueti bien sabrosísimo con una salsita bien sencilla de tomate. Dicen los menores al ritmo. Hola, saludos, soy nuevo. Hola, menores al ritmo, saluditos desde aquí, desde Tijuana, bienvenido. Gracias por pasar y estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta tarde de aquí de Tijuana y noche para muchos ustedes, chiquillos. Así es que un saludote para Mari, besote, abrazo hasta allá, hasta Venezuela. Susi Silvia dice, buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué cocinarás hoy? Susi, buenas tardes, corazón, y buenas noches para ti. Estamos a punto de preparar, mira, te cuento para ya no hacerlos así como que más entretenidos. En esta parte de aquí ya tengo precalentando un poquito de agua porque nos vamos a sumergir estas dos pastitas que tenemos por aquí, que son espagueti, y vamos a preparar una salsa de tomate bien sabrosa con estos tomatitos que ya tenemos bien maduros y sobre todo ya son ingredientes que tenemos en casa. Vamos a sumergirnos en el reto, bueno, me voy a sumergir en el reto de compartirles una salsa de tomate con lo que tengo nada más aquí y que quede bien deliciosa. Para eso voy a ocupar un poco de pimientas. Acuérdense que el Johnny me compró, Johnny es mi esposo para muchos que no nos conocen, chiquillos. Me compró estas pimientas que dice que son 4
Les tapo aquí, ¿verdad? Porque no sé si me meta algún problema, que no lo creo, ¿verdad? O no lo sé, no tengo mucho conocimiento, chicos, pero dicen que son 4 pimientas. Y ya les he compartido que dicen que estas pimientas son ideales para sazonar platillos como carnes, estofados, pollo, pescado, ensaladas, pastas, y también puede usarse en verduras y salsas. Así que hoy vamos a hacer una pasta y la salsa de tomate, así que la vamos a utilizar. Esperemos que nos quede muy rica esa salsita con estas 4 pimientas, y vamos a ocupar un poco de pimentón rojo, que muchos lo conocen como paprika. Yo voy a ocupar un poquito de ajo en polvo con hierbas finas, que ya me queda bien chirris, bien, o sea, chirris es bien poquito y lo vamos a utilizar de una vez para que ya se acabe. Voy a usar un poquito de tomillo con hojitas de laurel. Esto ya está, no crean que está muy fresco, así es que lo estoy tratando de dar uso para ya poderlo sacar. Y sobre todo, pues no dejarlo, ¿verdad? Porque son cosas que todavía sirven, pero hay que irlas sacando para ya poder ir traer nuevo y más fresquecito. Para eso también me voy a eliminar estos ajitos naturales, que ya también son los últimos que quedan en casa, y los vamos a preparar bien ricos con esta salsita, chiquillas. ¿Y qué otra cosa? Pues ya les compartí que vamos a usar orégano. Aquí está la respectiva mantequilla, que esa la vamos a usar también para sazonar, que nos va a quedar bien rico. Y pues vamos a acompañar todo esto, miren, con quesito, para darle ese plus a la pasta. Y este otro quesito es para acompañar unas ricas arepas que nos vamos a hacer, porque me encantaron y los voy a acompañar con esto, ¿ok? Pero ahorita lo importante es enfocarnos con la pastita. Y para eso, pues miren, me estoy haciendo un poquito con tiempo, chicas. Nada de correr, porque aquí ya está, mire, el agua ya casi va a empezar a punto de ebullición, y cuando esté en ese punto empiezo a agregar la pasta. Y por otro lado vamos a poner todos los tomatitos a cocer, pero vamos a poner 2, 4, 6. Yo echaría 6 tomates para un paquete, y que quede así con bastante juguito, y que quede bien sabrosa que no que esté reseca la pasta. Aunque hay 2 maneras de poder hacer la pasta, chicas, ok, ahorita les voy a contar. Ya sea mezclar todo con la salsa, o ya sea emplatar todo por separado para que le dé así como un contraste y que quede mucho más rica. Bueno, pero eso ya es dependiendo cómo le guste a cada quien. Entonces, a ver, son 2, 4, 6... 8, 9, 10. Con 10 tomates. Sí, vamos a calarle con 10 tomatitos para esa salsa. A ver, 1, 2, 3. Sí, con 10 tomates. Ay, la Ingrid se va a portar mal porque le va a agregar un plus a esta salsita, ¿eh? Esto es para darle nada más como un toquecito de sabor. No crean que esto lo va a hacer picante. Pero les cuento que ahora sí que va a estar... Ahora sí que no les puedo decir que voy a meter las manos por este chiquitín, porque si me sale travieso va a picar mucho. Pero entonces yo se lo estoy agregando opcionalmente. Ustedes, si quieren omitirlo porque tengan peques en casa y van a preparar un espagueti rico para ellos, entonces no lo pongan, ¿ok? No pasa nada. Y voy a aprovechar esto, ya que estamos por aquí, porque no quiero estarlos moviendo tanto porque se hace mucho desbalance de blancos, y eso es más para los que nos están acompañando aquí en YouTube, y como que les doy muy mala experiencia, ¿verdad? Hoy les estoy dando otra toma. Espero que les guste, chiquillas. ¿Para qué? Para que no se enfaden, solo siempre lo mismo. Es que no sé si soy yo o pienso que se enfadan, porque como yo me enfado y me aburro de las cosas, yo siempre quiero todo diferente y yo no sé qué hacer ya. Al rato los voy a tener colgados ahí en el techo y desde ya yo les voy a estar grabando. No es cierto, era un chistorín, ¿cómo creen? Pero es que ya no sé qué hacer. Yo quisiera llenar de cámaras por aquí, por acá, por allá, por acá, por acá, por todos lados. Pero no se puede. Por ahorita no, chicos, porque si no, ya no va a haber privacidad. Ya no va a haber privacidad. Pero si ustedes piensan que en un futuro la Ingrid no tiene esas locuras en su cabeza, claro que sí. Yo voy a hacer un Big Brother en mi casa. Cuando yo tenga mi casa, escúchenlo bien, ¿eh? Esto tiene que quedar grabado en las memorias de todo el mundo, porque si se llega a cumplir...
Imagínense. Voy a hacer un Big Brother en mi casa. ¿Ok? Voy a poner cámaras por todos lados y todo lo voy a grabar. Pero para eso ya va a ser mi espacio, mi casa, mis cosas, mis decisiones y todo el asunto, ¿verdad que sí? Ingrid para presidenta, Ingrid para presidenta, Claro. Déjenme ser, chicas, es que me emociono pensar que puedo hacer todas esas cosas. Si me lo llego a proponer, pero bueno, ya, no me hagan caso, son partes de mis locuras y de mis sueños guajiros, pero se vale soñar. Porque soñando te hace feliz el pensar un ratito que puedes hacer cosas ya nomás con pensarlo. Ay, te llena de emoción. No sé, pero eso me pasa a mí. Miren, le puse ese pedacito de cebolla así como creerán que sea poquito, ¿no? ¿Verdad? Para que no esté muy fuerte la cebolla. Es que aparte, ay, no, sí le voy a tener que agregar otro pedazo. Porque miren, le estoy poniendo 11 tomates. Miren. Y nada más con no, hombre, Ingrid, ¿qué quieres que eso salga bien chipi chipi? No, no queremos que salga chipi chipi, queremos que salga bueno. Entonces, así, pues sí, ya cambia la cosa. Aunque sea un pedacito más, hace la diferencia. Aquí ya estoy hirviendo el agüita, espérenme un poquitito. Solo espero no. A ver, no, porque se me cayó, sí lo vamos a usar. No puedo. Es que iba a limpiarlo para hacerles la verdad y para taparlo, ¿no? Para ponerlo aquí por evitar un accidente o algo, pero ay, ya me atoré. Pero olía ajo o cebolla, perdón, mucho y dije, ¿cómo, Ingrid? ¿Cómo nomás limpiarlo y taparlo? Eso no se hace, porque se va a empezar a apestar el plástico, la funda con el que se tapa y al rato para quitarle todo eso, no. Y aunque no lo creas, es sencillo y todo lo que yo quiera, pero a veces me pongo un poquito chocante conmigo misma, ¿verdad? Miren, chicas, de la belleza de la vida. Aquí voy a empezar a agregar las pastas, Vamos a ver si puedo hacerlo con una mano, ¿ok? Vamos a ver. Ok, una. Ay, déjenme agarrar la otra. Es que así para que ustedes alcancen a ver bien. Ahorita las leo, chicas, Ya vi que ya me dejaron mensajitos ahí. Y 2. ¿Por qué estoy haciendo esto, mis corazones? Para no perder tanto tiempo ni ir por algo, para ponerlas en alto y que me puedan acompañar a mirar esta parte, cómo ponemos a cocer la pasta entera y cómo ahorita solita va a empezar a bajar. Aunque si están temblando un poquito, ay, tengo un poquito de mal pulso, ¿ok? Ténganme paciencia, ay, Dios santo. Ok, ahorita se va a empezar a bajar solita la pasta. Vamos a agarrar un poquito de un poquito de unas pinzas para ahorita ir acomodando. Yo creo que ahí le voy a ir agregando lo que es un pedacito de cebollita. Lo abrí con una mano, chicas. Está un poquito dura la envoltura esta y está gruesito, Antes como que venían más delgados, porque yo me acuerdo que nomás le hacías así y ¡prum! Se abrían. Y ahorita le hago duro y macizo y nomás no se abre, Cada vez lo hacen más gruesa, miren. Pero bueno, por una parte estás bien, porque luego vas al súper y cuando te echaban todas las cosas en la bolsa, ya cuando llegas a tu casa salía que toda la pasta del espagueti ya se salió todo por un lado, porque se abrió la bolsa. ¿A poco no me van a decir que eso les llegó a pasar? A nosotros sí nos llegó a pasar. Bueno, a mi mamá, pues cuando llevaba el súper y salían todas las pastas de las bolsas, y toda la pasta ahí toda regada porque se abrían. Eso no era negocio. Entonces está bien, ¿verdad? Para que estoy de critiquiti. Estoy nomás de criticona. Muchas gracias, Sandy. Gracias por animar a todas las personitas que vienen y se unen un ratito aquí a compartir con la Ingrid. La Loki de la Ingrid. La Ingrid está un poquito psiqui, chicas, pero no se preocupen. No se preocupen. Todo
Está bajo control. Ay, al rato se van a asustar. No, no es cierto. Ya vamos a empezar, chicas. Miren, déjenme, voy a tirar esto. Les voy a contar una anécdota. Ahorita les cuento, algo que pasó bien chistoso. Miren aquí cómo la pasta ya se está empezando a bajar. Miren. Miren, enterita. Aquí está, no se ha partido para nada y solita se empezó a bajar. ¿Por qué? Porque ella obviamente ya se está empezando a cocer. Y para esto vamos a acompañar esa pastita. Ahorita les cuento que le voy a agregar un poco de sal. Eso sí, me van a esperar poquito por allá mis niñas hermosas y mis niños hermosos porque no los puedo traer por aquí. Miren, entonces eso. ¿A dónde dejé la cebolla? Ay, espérenme, ¿dónde la puse? Por acá está. Un pedacito de cebolla. Voy a usar este pedacito de cebolla que fue el que me sobró de la que partí con la salsa que ahorita vamos a preparar y la voy a poner aquí, ¿ok? Y eso es, a ver, sí, es lo único que lo voy a hacer. Le voy a poner nada más la cebolla, la sal y un chorrito de aceite, así. Una pizquita de aceite para que la pasta no se pegue. Creo que vamos a dejarla cocer. Como ahorita miren, todavía le falta. Yo a esto le calculo unos entre 7 a 10 minutos. Vamos a ver si es cierto que va a pasar este tiempo. Ahorita son las 7:05 y más tardar a las 7:15 esta pasta ya tiene que estar lista, ¿ok? Ahorita la voy a revisar. A esto le voy a agregar el agüita. Y vamos a acelerar su proceso de la pasta, no, de la salsa. Y para eso pues le voy a agregar ya el agua que esté calientita para que se empiecen a cocer mucho más rápidos los tomates y todo eso. Miren. Ok, chicas. Agüita caliente. Yo creo que con eso está bien. Ya nada más que cubre un poco la verdura, que obviamente la parte de abajo los tomates están cubiertos, pero como está un poco pequeña, pues le agregué un poquito más. Y para esto, ay, la pasta. Vamos a quitarle así. Hay que abrirle cuando pasa eso y sobre todo bajarle temperatura que esté a media para que no esté pasando eso. Ya bajando la temperatura media y abriéndole poquito se deja de tirar. Y para esto le voy a agregar, chiquillas, ¿qué creen? Estoy buscando un poquito de clavos por aquí. Ajá, miren. Es que, uy, está fuerte esto. Uy, shushu. Me hace estornudar. Ay, perdón. Les dije, es que está muy fuerte esta bolsita que tengo. Ahorita les voy a mostrar cómo tengo acá todo el rollo. Miren, son 3 clavitos de olor, ¿ok? 3 clavitos de olor. Y es que aquí tengo hojitas de laurel, pero la neta ya se me mezclaron todas con el clavo de olor. Y ya están todas ahí achicopaladas, pero voy a ir buscando unas que estén más sanos. Miren. Con ese poquito, un poquito más. Porque de todas maneras estas se las pienso agregar. Igual le voy a poner un poquito más con el tomillo y yo creo que así lo voy a dejar. Miren, es que aquí tengo un montón de especies. Miren, tengo tiempo para poner a cocer la de esas. En esta cubeta con tapita tengo aquí, pero como nunca separé el laurel y todo lo dejé, se me mezcló y la verdad, ay no, tener que separar uno por uno es un rollo. Por aquí tengo que si los chilitos esto es chile de árbol. Aquí tengo un poquito de chile guajillo. Aquí tengo el cúrcuma, miren ustedes, por acá tengo bastante cúrcuma todavía. Ay, no sé, por aquí tengo mucho curry, miren ustedes.
Uy, pero este curry ya no ha de servir. Qué interesante está esto. Hay que verificar esto, fíjense. No quiero que le caiga nada de esto, pero muy importante. Ahorita lo voy a revisar porque me estoy percatando. Miren, este es curry y ya lo tengo tiempo guardado, pero me estoy dando cuenta que le salió algo, como unas bolitas y está picoteada la bolsa, miren. Dato interesante, hay que ver qué es lo que le pasó al curry. Igual ya vemos que no va a servir, yo creo, ¿no? ¿Servirá o se tendrá nada más que con un colador y limpiar o algo? No lo sé. ¡Ay! Dios santo. Miren lo que hice. La Ingrid y sus cosas, y sus cosas, y sus cosas. Ah, ya sé qué es. Ay, espérenme, chicas. Es que es un lío estar toda aquí apretadinchón. La Ingrid y sus cosas, y sus casas, y sus casas. Ay. Ah, ya entiendo qué es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues lo que sucedió es que esto se cayó. Aquí está. Y ya lo acomodé otra vez. Ay, perdónenme. Siempre tiene que ser un caos con ahí. A ver, antes de que se me olvide, faltan 5 minutitos. Déjenme ir viendo a ver cómo está la pasta. Y vamos a ir poniendo... A ver, ¿cómo que se me desconectó la estufa? A ver. Chiqui chiqui chupa pam. Scooby-Doo pam pam. Tibiribiribibom. ¿Cómo está eso? De que no tengo clic. No tengo clic. Ok, no pasa nada. No. Entonces lo voy a prender con esto. Fíjense que no me había dado cuenta respecto al curry, ¿eh? Híjole. Ahorita las voy a leer, chicas. Espérenme un poquito porque la verdad sí me quedé como de que qué pex con eso. Y como tengo yo bastante curry aquí, miren, es que en realidad yo todavía tengo aquí en el frasco y no es como que utilice muchísimo. Pero con eso me voy a dar cuenta que no voy a... Miren, es muchísimo curry. Y casi no lo utilizo porque, para ser sincera, no es como que conozca... Es un fuerte el sabor. Y no es como que conozca mucho de cómo utilizarlo en muchos platillos. Pues apenas estoy aprendiendo a utilizar el curry. Pero con eso ya me di cuenta que no hay necesidad de que compre mucho. Y en realidad es que no compro mucho, compro de 100 gramos, 150 gramos o así. Y el Yori me dice siempre, no, lleva un poco más porque algo, pero no, si no son cosas que usas constantemente, mira lo que puede pasar. Siento que eso es lo que pasó. Pero no sé, bueno, vamos a ver. Aquí, chiquillas preciosas, entonces tengo tomate, cebollita, unas hojitas de laurel y yo opcionalmente le estoy agregando un chilito serrano. Ahí está el agua caliente. Lo voy a dejar así y vamos a dejar hasta que ya los tomates esté su piel reventada. Ese es cuando ya están en su mero punto, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar eso para poder hacer la salsa, pues. Y de esa manera ya nos podemos dar cuenta cuando el tomate ya está cocidito y ya lo podemos usar para preparar la salsa. Aunque les cuento que ese no es el último toquecito para que la salsa ya esté lista. Todavía se tiene que seguir cocinando. Ahorita les cuento cómo. Bueno, no les cuento. Ahorita les voy diciendo, chicas, para que no quitarles ahora sí como, ¿cómo se dice? Como las ganas o la sensación de ver el resultado y nada más decirlo verbal a veces no es tan padre, ¿no? Miren, aquí ya casi está esto. 2 minutitos. Bueno, ya en esos 2 minutitos es que esta pasta ya está lista, chicas. Este arroz ya se coció. Esta pasta se coció. Miren, ok.
A ver, la pasta ya está. Hay que sacar un... Sí, ¿verdad? Sí me alcanzan a acompañar. Voy a sacar... En este lo voy a colar. Es que estaba pensando dónde lo iba a colar porque como es espagueti, también tiene que ver mucho que no estén los hoyitos muy grandes para que no se vaya a tirar la pasta al momento que la vaya a quitar. Esto ya está listo, miren. Ya está listo. Ojo, ojo. Ingrid, siempre feliz. Gracias, Mari. Ay, hay que buscarle un lado. Como dicen, yo escribí unas letras que decían que hay que buscarle siempre lo bueno a todo lo complicado, porque si no, nomás nos deprimimos. Ingrid dice, ayer se llegó Julio cuando se terminaba el en vivo. Le cerramos la puerta en la cara. ¡Ay, no puede ser! ¿Es en serio? No me digas eso, Mari. Dice, vamos a ver a qué llega, ahora que llega. Híjole, no me digas esto, qué mala onda. Sorry, Julio, ojalá llegues, bueno, si no llega a tiempo, llegas a ver este live. Sorry, Julio, sorry que te hayamos cerrado el live sin darnos cuenta, pero no fue nuestra intención. Así es que vénganse temprano, chicas. Las voy a mover un poquito para que se refresque un poco este teléfono, porque ya está empezando a agarrar calor y aquí en TikTok ya se están empezando a laguear un poquito. Mi hermosa, gracias por estar aquí, mi hermosa, aquí en TikTok. Y Mari Jill, sí anda por aquí. Enrique, hola Enrique, ¿cómo estás? Saluditos, gracias por estar aquí acompañando, chicos. Denle tiquitique a la pantalla, sí, tiqui. Ayúdenme con sus corazoncitos, chicos, para que TikTok y YouTube nos ayuden a compartir el live un poquito más con más personitas. No sean malitos, de esa manera nos ayudan muchísimo. Bienvenidos, por favor, apoyen a nuestro mes. Sí, chicos, se los agradezco con todo mi corazón. Sabina, hola Sabina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Saluditos. Un besote y un abrazo desde aquí, Tijuana, chica. Bueno, chiquillas, vamos a ver en lo que se enfría un poquito más esto. Vamos a hacer lo de... A ver, yo... Es que como yo dije, voy a poner un... Espérenme, por aquí lo voy a poner tantito. Dije, voy a poner un Gracias, chicos, por sus corazoncitos. Aquí, chicas, las animo aquí en TikTok, no sean balitas, denle tiquitique a la pantalla. Voy a poner un poquito de luz. Y es que dije, ya los voy a acomodar un poquito más de allá y de acá y tener los dos aros para que... ¡Ah! ¿Verdad? Fiu, fiu. Para que me miren más el bigote, chicas. Así con la luz. Mejor la quito, ¿verdad? Me van a ver peor. ¡Ay, no puede ser! Esta salsita ya está empezando. Este tomatito más bien. ¿Cuál salsita? El tomate ya se está empezando a cocer. Y créanme que en lo que vacío esto ya va a estar listo. Miren. Miren, chiquillas. Aquí está la pasta, el espagueti. Y hay que darle... A mí me gusta abrirle para no agregarle el agua caliente. Yo siempre les digo esas cosas, chicas. No hagan eso de agregar el agua caliente directamente así en el zinc porque les va a fregar su tubería. Les va a ir fregando la tubería poco a poquito. Con el tiempo, no crean que de una, eso va a pasar poco a poquito. Y se hace un caos, ¿verdad que sí? Ustedes ya vieron todo el caos que hice yo la otra vez, bueno, en uno de los lives cuando se me despegó toda la tubería y todo el agua que tiré aquí, ay no. Tarirara.
está casi, casi se me cocía la pasta de más. No, no es cierto. ¿Vas a entrar, amor? Ahí no te ves. ¿Segura? Sí. Miren, les muestro. Déjenme pongo este trapito por aquí. Y les voy a mostrar un poquito de la pasta. Antes de que nos vayamos para allá, porque allá va a agarrar otro contraste y ya nos van a alcanzar a ver bien, miren. Está bien cocidita, miren ustedes. Cocidita, cocidita, bien perfecta. ¿Vieron? Porque aquí se ve bien, así como bien blanquizo, bien raro. ¿Por qué la copucha? Mira, amor, es que no te hace querer asomar. A ver, si me pongo aquí, hago yo contraste de imagen. Un poquito. Necesito estar aquí o hacer algo para que el teléfono se mire bien la pasta, miren. Bueno, ya les mostré. Y con esto, miren, ya le estoy dando una meneada y ustedes se están dando cuenta que ni siquiera se desbarata. Quedaron perfectos las pastas, miren, bien cociditas. ¿Cuánto tiempo le di aproximadamente? 15 minutos. 10 minutos. Y lo que ya tenía ahí con el agua, pues, pónganle unos 13 minutitos en lo que se hacen. Es que les digo una cosa, todo depende. Muchos dicen que en 10 minutos la pasta ya está lista. Y yo me doy cuenta que no todo el tiempo es así. Ah, pues miren, nos vamos a voltear nada más un poquito. ¿Verdad? Y aquí porque vamos a preparar la salsita, ya me la voy a traer. Y aquí me voy trayendo el espagueti. Esto ya va a estar, chicas, mira, les dije, en cuanto ya esté bien reventadito el tomate, es porque ya está listo. Miren, aquí está la prueba de cómo los tomates ya están. ¿Ya vieron cómo está abierto? Miren, está abiertito, ya se abrió la pielecita del tomate y eso ya quiere decir que ya están listos para poderlos, miren, hasta se ve como arrugadito, ¿verdad que sí? De cómo se desprende, esa es como la piel. Ya cuando está así, entonces nos está avisando de que ya podemos preparar ahora sí la salsita. Vamos a preparar una salsita bien deliciosa, esa salsita que va a quedar. Estoy con eso en la cabeza, chicas, de lo del curry. Aquí tengo un poco de masa para prepararme unas arepas. ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que yo iba a comer nomás así? No. A ver. Acá está. Dije que me han robado. Sentía yo que ya no lo tenía aquí en mis manos, pero aquí está, chicas. Entonces, esto y con este mero. Yo le quiero agregar esta agüita caliente para aprovecharla, pero ahorita veo si le agrego poquita de esta misma, porque es que esta, aunque ustedes no lo crean, esta agüita ya tiene saborcito sazonado del clavo, del laurel. Póngale que a lo mejor no mucho, pero sí trae a su sazoncito, pues. Entonces, vamos a echarle de esta. Ah, pero, qué tontita. ¡Oh! Está caliente. Le puse el dedo aquí, así lo quise agarrar y ¡ay! Esta parte de aquí está súper caliente. Le voy a agregar el agüita. Yo creo que con esa, ¿verdad? Es que tampoco no me tengo que pasar porque si me paso de la agüita va a quedar muy aguada y no queremos que quede de esa salsa para caldo, no, la queremos con una consistencia homogénea para poderla hacer con la pasta. ¿No se ha recuperado nada aquí en...? Gracias, Sandy. Dios te bendiga, chiquilla preciosa. O a las personitas que nos están dando tiquitiqui en la pantalla. A las personitas que nos están ayudando. Gracias.
A ver, los voy a poner un poquito para acá. Vamos a ver si de esta manera se pone más Dalai esta cosa. Vamos a ver. Estoy tratando de buscar cómo nuestros compañeros y amiguitos que nos están acompañando aquí en TikTok, ellos tengan una buena experiencia, pero vamos a ver, ¿ok? Entonces, miren, ya le puse toda la verdurita y vamos a empezar a agregar ahora sí el sazón que le va a dar a esta salsa, ¿ok? Ah, no, no. Ok, ahí viene lo bueno. Primero ya saben que a la Ingrid le encanta el consomé de pollo. Voy a agregarle 2 cubitos. 2 cubitos. Vamos a agregar ajo natural. Estos ajitos ya están bien chirris. Miren, este ya no sirve. Este todavía está bueno. Todavía se escucha que truena. La cascarita cuando truena es porque todavía está rico. No está seco ni nada de eso, miren. Aquí está la prueba. Vean. Porque si no truena la cascarita es porque ya está bien seco el ajito. Pero miren, todavía truena. Dile tiki tiki, tap tap tap, para que TikTok no nos vaya a quitar. Dile tiki tiki, taca taca taca, para que TikTok no nos quite. A ver, yo estoy agregando todo el ajito que tengo por aquí, que para mí va a equivaler como casi de 2 dientes de ajo con un tamaño promedio, ¿ok? Porque estos están chirris, miren, están así bien chirris como la Ingrid. Ay, el Johnny, ¿qué le pasa? ¿Qué se le atora o qué? Dos ajitos chiquitos y medio. Bueno, es lo que me alcanzó para sazonar esta rica salsita. Uy, esto está duro para pelar, duro. Miren, este salió canijo para poderse pelar. Ok, y voy a agregarle pimientita, chicas. Acuérdense que estoy usando 4 pimientas, que viene siendo roja, blanca, pimienta negra y la otra no sé. Como que viene una más oscura que la otra, viene la blanca y la roja, pero de las dos que son oscuras no sé cuál es la diferencia. ¿Ustedes sabrán alguna diferencia? Yo sabía que yo nomás conocía 3 pimientas. Y ahora resulta que son 4 pimientas. ¿Cómo está eso? Que nos han mentido todo este tiempo. Nomás que la pimienta roja es la pimienta cayena y esa dicen que tiene ese toquecito picoso. Pero pues si lo agregas como en mucha abundancia, pero no es como que te va a picar la comida. Yo sí le estoy agregando mucha. Miren. ¿No se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, alcanzan a mirar, miren, chiquillas. Ahí se alcanzan a ver los puntitos. Todo eso que se ve puntitos así como espoloreado es la pimienta. Yo le agregué bastante y también agregué mucho aquí, mira. También aquí en Navarra agregué mucho. También tiré mucho. Ay, no, qué bárbara, qué curiosa soy yo. Espérenme, chicas. Denle, chicos, los que nos están acompañando aquí en YouTube. Les cuento, chicos, que estamos en un nuevo horario. Nosotros teníamos más de un año transmitiendo. En el transcurso de las noches transmitíamos entre 8:30 y 9 de la noche, estábamos empezando los lives, pero les cuento que tenemos apenas, es que nuestra tercera semana, no recuerdo exactamente, pierdo la noción del tiempo. no sé por qué todo se me olvida. Pero les digo una cosa, estamos en un nuevo horario, nos está costando un poquito agarrar carro otra vez, chicos, porque es un cambio de horario. La audiencia que está más temprano no nos conoce, los que ya nos conocían están acostumbrados a estar entre las 10, 11 de la noche, que es en un horario muy nocturno, pero también es muy entendible que es muy noche para estar cocinando para ustedes, ¿verdad? Tal vez fuera un live de convivencia, preguntas, cotorreo, un ratito para convivir
todos nosotros juntos, está bien a lo mejor y está flexible ese horario porque podemos estarlo haciendo con mucha comodidad, pero a lo mejor ya para cocinar y todo eso y estar viendo algo que les apetezca de comer, como que a lo mejor es un poco cansado, no lo sé, pero bueno, les pido con muchísimo cariño, chicos, que nos apoyen con este nuevo horario, ayúdenos con sus likes, por favor, ayúdenos a compartir las recetitas para poder llegar a más personitas y poder cumplir muchas cosas que tenemos, tantas cosas que tenemos por hacer en este canal, chicos, y en este proyecto. Pero lo más importante ahorita es que estamos aprendiendo poco a poco cómo ir mejorando, porque les cuento algo ahorita, tomando un poquito de corte con lo que estoy haciendo la receta. Este es un mundo de mucho aprendizaje, chicos, ¿ok? Entonces va a haber muchas cosas, cambios de repente porque estamos aprendiendo, todavía no tenemos como, ¿cómo les puedo decir? Todavía no encontramos ese punto como para mantenernos y sostenernos de ahí. Estamos aprendiendo que sí, que no es lo que nos está funcionando. Así es que hay mucha prueba y error ahorita en el contenido que compartimos, pero no pasa nada. Esta es la idea. Lo que los invito, chicos, que nos ayuden a compartir nada más en el sentido de darnos sus likes y con eso nos van a ayudar muchísimo. Y cuando gusten estar aquí con nosotros y si saben de más personitas que les gusta estar compartiéndonos likes o algo, compartan la recetita, chicos, para que se vengan un ratito a convivir, a compartir algo diferente. Miren, ya no les voy a quitar más tiempo en estar con bla, 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 pero miren, para que vean a compartir recetitas distintas, que son caseritas y muy sencillas, pero deli, chicos. Miren, vamos a volver a reiterar porque ya me salí del guacal ahorita con todo esto que les empecé a platicar antes de que se me olvide. Entonces estamos preparando la salsita de tomate para la pasta espagueti que cocimos. Para esto es el tomate, tiene ajito, cebolla, unas hojitas de laurel, les puedo decir que los clavos de olor no se vinieron aquí, esos quedaron por acá en la ollita. Aquí les voy a mostrar, miren, aquí están. Entonces eso nada más lo que hizo es como que darle un poquito de sazón o de aroma, no sé cómo explicarlo, a la agüita que agregamos con el que cocimos la verdura. ¿Ok? Alexa, silencio por favor. Y le pusimos los 2 cubitos de consomé, las 4 pimientas. Antes de que se me olvide todo, chicos, también vamos a agregar un poquito de orégano. Un poco de orégano porque este orégano le va a ayudar muchísimo para darle ese sabor como tipo pizza. Aparte es como muy refrescante, está muy deli para este tipo para las pastas, el orégano está perfecto. Y pues ya aquí nomás le voy a agregar un poquito de tomillo que ya tengo molidito y un poquito desboronado porque pues ya está sequecito, pero pues todavía nos funciona. Y ya por último, chicas, entonces voy a agregar un poquito de papicra. Yo lo voy a usar al tanteo. Ustedes si quieren pueden agregarle lo equivalente a una cucharada, pero una cucharada soperita. Bueno, sí son las soperas esas, ¿no? Una cucharada medidora, perdón. Y ya con eso. Entonces, miren, ya eso voy a empezar a moler. Ay, está un poquito fuertito eso. Entonces vamos a empezar a moler. A ver qué tal nos va a quedar esta, ¿no? A ver, es que esto tiene que estar súper molidita, bien molidita para que se integren. Está buenísima. Les digo una cosa, ni sal, ni sazón,
nada, o sea, está perfecta, se los prometo, con ese saborcito que le dejamos. Pero sí le voy a dar una más molidita para que quede más suavecita la salsa. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Es que estoy leyendo esto. Dice, a ver, un poco de día con Mirka antes de que se me pase, corazón. Muchas gracias, gracias por dejarnos tus likes. Gracias por estar aquí apoyándonos y bienvenida, corazón. Ya te habíamos visto por aquí en el chat, te doy la bienvenida de nuevo y gracias por venirnos a acompañar una vez más. Daniela y Rosa María aquí en TikTok, gracias por venir, chicas. Panchita, ¿eres tú, Panchita, la que está aquí en TikTok? ¿Cómo estás, corazón? Saluditos. No sé, creo que dice que está conexión inestable. Es que yo creo que por eso no comparte mucho TikTok. Últimamente me pongo más inestable que de lo que ya siempre he estado. Es que, a ver, es que me da risa lo que dice Abraham, que dice que cocina un caldo de dinosaurio con pelos de ganso egipcio. ¿Por qué dicen esas cosas? ¡Qué locura! Pablo Godínez, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo Godínez, se te agradece muchísimo y te invito a que mires esta recetita que estamos compartiendo. Ya me voy a poner en acción porque la verdad luego no me para la lengua. Joseph Morales dice, hola, buenas noches. Bendiciones, saludos cordiales desde Guatemala. Hola, corazón, un saludote y un besote y un abrazo. Gracias por pasar a saludar, mi corazón. Un saludote desde aquí, desde Tijuana para allá, para Guatemala. Gracias, chiquillas preciosas. Oigan, y miren, entonces vamos a empezar. Miren, les voy a mostrar. Le digo, vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar con la recetita que les estoy compartiendo hoy, chicos, Miren, cómo quedó su textura. Se pueden dar cuenta que está un poquito... No está espesa, yo le estoy dando un poquito lento para que ustedes alcancen a mirar bien. Miren. Miren, chiquillas preciosas. Chiquillas y chiquillos preciosos, porque el otro día dijo por allí, no sé quién dijo, ay, tanto que dicen chiquillas, ya me siento no sé qué. Bueno, pero es que para ser sincera, chicos, debemos de reconocer que la mayoría de las personitas que siguen el canal y que nos acompañan son mujeres, son las preciosuras mujeres las que nos apoyamos entre nosotras. Por eso les digo muchas gracias y últimamente me refiero en general, pero estoy un poquito más concentrada en decirle chiquillas porque la mayoría de las personas que están aquí acompañándonos son femeninas, chicas. Pero no se sientan mal. Saben que el chiquillos y chiquillas es para todos. Ok, vamos a vernos para acá. Miren por qué se está tirando esto. Como que el empaque ya lo estoy perjudicando. Porque ya se me está empezando a tirar. O no estoy poniendo bien cuando lo estoy limpiando. A ver, denme un chancecín. Aquí voy a poner Voy a traerme por este otro lado un poco para ir preparando la pasta en este nivel. Aquí vamos a hacerla, ¿para qué? Porque obviamente a mí me gusta hacer el espagueti y que sea una amplia para que no esté muy apretado y que lo pueda hacer así rico, ¿verdad que sí? Entonces lo vamos a poner aquí. Esto igual lo pongo más para atrás. Esto sí lo voy a ocupar, la mantequilla y aquí. Algo bien importante que me hizo falta es que vamos a poner por aquí, porque si lo pongo de aquel lado se me va a hacer... A ver. Si lo pongo de aquel lado se me va a resecar más la masa.
vayan dejando su like, que esta receta les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Y si no, me van a reclamar. Van a decir, ay, Ingrid, esta receta aquí. Les digo una cosa, es la primera vez que yo estoy preparando esta salsa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con ingredientes que tengo en casa. Así es que estoy improvisando una salsita de tomate. Pero lo importante de esto, que les cuento que los ingredientes y sazones que estamos ocupando ya los conocemos súper bien, ya sabemos el sazón que nos va a poder aportar al momento de mezclarlos, así es que no se preocupen, no les estoy haciendo un invento raro, chicos. Ahora sí que les prometo que no es así. Vamos a darle. ¡Ay! ¿Cómo voy a aprender esto? A ver. Ajá. Querías engañar. Lo que no sabes conmigo no vas a poder. ¡Ay! Santa cachucha. Yo digo que así, ¿verdad, chicas? De ahí más cerquita. Para que veamos cómo va a quedar la pasta. Entonces, para eso, entonces, nos vamos a poner por aquí. Y así. Ah, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que la Ingrid no iba a poder? ¿Y quién dijo que no iban a ver bien? Claro que sí iban a ver bien. Ahí está. Ok, bueno, miren, para no hacerla más tardada y hacerla más de emoción, chiquillas, voy a agregar mantequilla porque aquí lo que no quiero es que esta pasta me empiece a enfriar más y se me seque. Para eso, miren, voy a agregar bastante mantequilla. Para esta receta yo les recomiendo mucho que si es en barra, bueno, es que yo utilizo mucho unas barras que son de 110, 113 gramos y por lo regular yo siempre uso una barra por cada paquete, así que me agregaría 2 barras. Pero si ustedes quieren dar una idea, yo les recomiendo unos 200 gramos de mantequilla. Con 200 les va a quedar bien. Esta mantequilla viene mucha agua, miren ustedes nada más, viene mucha agüita. Ahí se alcanza a mirar cómo se separa, miren la agüita y la grasa. Esto es un fraude. Esto es un fraude total. Fraude total. Y para esto, chicos, acuérdense que les di un consejito que es bien importante agregarle una pizca de aceitito, aunque ustedes estén viendo que la mantequilla ya trae grasa, pero esto nos va a ayudar para que la pasta, cuando ustedes preparen la salsa, o sea, si van a mezclarlo todo, la pasta nunca quede reseca, ¿sí me explico? Y como en esta ocasión voy a hacer la versión que es incorporar toda la pasta, o sea, bañarlo y mezclarlo todo, entonces ahí sí que no me quiero omitir este paso de agregarle el aceitito, porque entonces se me va a resecar. ¿Sí me explico? Entonces eso me va a ayudar muchísimo. Que no miren nada más ustedes qué fraude de mantequilla. Puede ser posible, esto que ustedes están viendo separado es toda la agüita y todo el líquido que se está empezando a vaporizar, miren. Ay, por eso es bien importante elegir una buena mantequilla, ¿verdad? Pero es que toda mi vida hemos apostado por esta, siempre hemos usado esta y se supone que es una de las mantequillas, pues se puede decir que son buenas, pues en el sentido que las usan mucho y pues me doy cuenta que, no sé, a mí no se me hace como nada bueno, pero bueno. Entonces miren, voy a sazonar un poquito esto
Ahí es donde voy a empezar a agregar todas las especies. Todo el ajito y estas especies que ya me quedaron. ¿Y dónde está? Aquí. Esta es sal con cebolla, pero en realidad no sala nada, es más como cebolla. Y la voy a usar también aquí en la mantequilla. Vamos a ver qué tal nos queda. Miren qué bonitas se ven las especies aquí, ¿verdad? Ok. Ahora sí voy a empezar a agregar la pasta, chicos. La pasta, la pastita aquí. A ver, primero quiero ver. Antes de empezar a agregar, quiero saber la mantequilla. Está de buen sabor. Hay que quitar la cebolla, miren la cebollita como quedó entera. Y aquí para que no se desbarate, miren, lo que voy haciendo nada más es haciendo esto, miren. Como lo que quiero es que la pasta se vaya impregnando con la mantequilla, pero con movimientos envolventes que son así, para que no se vaya a desbaratar la pasta, porque ya les he mostrado que si lo hacemos bien brusco se me desbarata. Entonces no quiero eso. Si ustedes cuando preparen así como yo en este momento y empiezan a sentir que les hace falta mantequilla y la empiezan a ver muy seca, pueden agregarle, ¿eh? No se limiten en ese aspecto. Acabo la mantequilla. A mí en lo personal me gusta mucho su sabor y no pasa nada. Nada más que también no excedernos, porque para serles sincera les puede quedar también muy grasosa y ahí sí como que no está muy agradable. Ahí está, miren. De esta manera ya se empieza a sentir como la pasta ya se está empezando a sentir como toda suavecita, es porque ya está empezando a agarrar la mantequilla. Yo pienso que le voy a tener que agregar un poquito más, ¿eh? Le voy a agregar un poco más de mantequilla con esta, porque para serles sincera, yo quiero que quede más bañadita en mantequilla. Y vamos a hacer esto. Es que esta parte del centro todavía no está engrasada de mantequilla. Miren, se ve reseca y hasta se siente, porque cuando ya empieza a agarrar grasita la pasta, les prometo que se empieza a sentir de una manera más diferente. Pero miren, así como está, les digo una cosa, ya la voy a dejar porque ya está empezando. Yo no quiero que se me parta y que empiece a agarrar trozos chiquitos. Mira, ahorita está en una buena, creo que está muy bien. Miren, ahorita está perfecta, y si la empiezo a estar meneando mucho la voy a empezar a partir. Vean, ahorita está bien todavía. Y para eso le voy a poner a fuego bien bajitito, y aquí voy a empezar a agregar la pasta, la salsa de tomate. Vamos a ver. No me afecta nada a ustedes que les ponga ahí, la verdad. Vamos a ver qué tal. Es que no le quiero dar mucha vuelta, chicas, para que no se me empiece a desbaratar la pasta.
Pero vamos a incorporarla con esta espatulita y de esta manera para que no se haga así feito. Miren, ¡uy, qué rica pasta! Miren ustedes qué delicia, se está empezando a mirar y esto a mí ya se me está empezando a antojar. Miren. ¡Ay! Hasta ni se puede agarrar, miren, de lo entomatadita que está. Miren qué rico, rico. Deli. Ya no lo voy a mover, chicas, ya no lo voy a mover. Vamos a probar. Aquí el punto importante es que sí, la pasta. A ver, yo no les voy a mentir. Vamos a ver. Pero con ese poquito que me pongo aquí, pues no se me hace que sea suficiente. Así que acompáñenme. Vamos por una cucharita. Ay, no me alcanzaron a acompañar los de TikTok. Bueno, no pasa nada. Vénganse por acá. Y vamos a probar. Ahí sí que le voy a meter una buena cucharadita porque quiero probar esto. Esto es lo que necesito saber si realmente está bueno, porque la pasta pues ya no se necesitan hacer nada más. ¡Ay, qué rico! Les dije que estaba delicioso. Y fíjense, a esto siento que le hace falta un toquecito de sal. Pero como yo voy a acompañarlo con queso, miren, con este quesito, entonces no le voy a agregar sal porque este está salado. Y yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar aquí el queso, pero se lo voy a agregar en trozos así, porque quiero que los pedacitos estos de queso así queden mezclados entre la pasta y cuando uno la sirva, el quesito ya esté blandito y como chiclosito. No sé si ustedes me entiendan esa parte. Entonces, este quesito así lo voy a agregar. Miren. Por eso mismo no lo voy a rallar, porque la intención es que queden los trozos así. Es queso seco, es queso cotija, no piensen que es algún queso especial. Ustedes lo pueden hacer con queso parmesano, pero pues hablando de que el queso parmesano estamos hablando de que ya entra en un nivel económico un poquito más elevado, porque obviamente ese quesito está un poquito más carito que el queso cotija. Entonces eso pues ya es opcional de ustedes, ¿no? Yo lo hago con este y la verdad queda riquísimo. Y para ser sincera, pues no necesito ponerle otro queso porque este la verdad le funciona muy bien para este tipo de pastas. Miren, así es como lo voy a dejar. Voy a tapar. Lo dejo, ¿cuántos serán? Unos 2 minutitos que esté así. Ya cuando empiece a ver que ya se subió un poquito el caldito, entonces le apago. Ya no hay necesidad de estar mezclando para que no se nos vaya a desbaratar. Y miren qué delicia está quedando. ¿A poco no les está gustando esta salsita, esta pastita? Yo sé que es una receta muy sencilla, chicas, pero les digo una cosa. La verdad, está bien perrísima, bien llena de sabor. No sean malitas. A ver, Negrita y Dulce, ¿cómo están aquí en TikTok? O eres Hilda, o eres Negrita, o eres Dulce. ¿Cómo están? Saluditos, chicas. Dice Marianela Mató. Hola, Mató, ¿cómo estás? Saluditos. Dice Marianela Perdono. Buenas noches, un placer saludarte. Hola, María Elena. Saluditos, corazón. Igualmente es un placer saludarte y que estés aquí con nosotros. Dice Manoloto Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido, muchas gracias, Sánchez, gracias por estar aquí. Es que te digo, Sánchez, porque Manoloto se me va a trabar la lengua, no te voy a decir bien. Mató, ¿cómo estás? ¿Quién anda por aquí? ¿Hay alguien que viene y ya nos acompaña? Ay, muchas gracias, te agradezco mucho, Mató, por ayudarme con tus tiki-tiki. ¿Qué cocinas hoy? Ya terminamos de cocinar, Mató. Mira, bueno, no te terminamos de terminar al 100%, te cuento, pero mira, hice una pasta de espagueti, pero hicimos la salsa de tomate aquí en casa desde cero. Y de hecho esto ya está, mira,
Hicimos la salsita de tomate con ingredientes que ya teníamos en casa, cocimos la pasta, ahí les di los truquitos para que les quede en su punto perfecto y no se les barate. Y pues ahí les di los ingredientes con los que las sazonamos, ingredientes muy sencillos. Y acá arribita tiene un poquito de queso cotija. Es un espagueti muy sencillito y que la verdad está súper delicioso. Mira, traigo todas las manos llenas de queso. Ay, déjenlos, dejo tantito por aquí porque miren. Ay, ya se me desconchinfló. Ya se me desconchinfló. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la receta de hoy, Mato, Está muy riquísima y de hecho ya la voy a empezar a servir. Y les cuento que el día de ayer nos preparamos unas arepas venezolanas riquísimas, que es la primera vez que las hicimos, tanto como en el canal, y primera vez que las preparo en mi vida porque yo nunca las había hecho. Y les cuento que fue un éxito, así es que ahorita voy a prepararme unas, ya tengo la masa lista y con eso me voy a acompañar esa pasta. Así es que 2 en 1, miren, ayer cocinamos esas ricas arepas, hoy continuamos con el, ¿cómo se les puede decir? Porque no es recalentado, porque esas no son recalentadas, pero, pues es que me gustaron y volví a hacer, es que no sé cómo decirlo, pero miren, ya está listo. Ay, dejen quito mis cochitril. Esto ya está, y ya lo voy a apagar. Y ya la voy a apagar porque ahorita les voy a compartir para que miren ustedes cómo nos quedó. Dice, yo me llamo Manolo. Ok, Manolo. Dice que es que se me escribió mal el nombre. Me llamo Manolo Sánchez. Ah, ok, Manolo. Pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias por informarnos respecto a tu nombre. Muchas gracias y bienvenido. Dice Mató que no ha cenado. A ver, eso ya te dio hambre, ¿no? Y ahorita que lo sirva vas a ver. Espérame poquito, ya lo voy a empezar a servir. Dame un chancecito. Déjame saludar a Jan Ramírez aquí en YouTube. Muchas gracias, Jan, por venir a saludarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte y que andes por aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te está yendo, Jan? Debes preparar torta de moca, un postre peruano. Sí, me dejaste una receta el otro día y no me acuerdo de qué era, pero yo sé que me la voy a encontrar por ahí, la voy a anotar y la voy a preparar, no te preocupes por eso. Te cuento, Jan, que ayer preparamos una receta venezolana por primera vez aquí en el canal, y pues les digo por primera vez porque pues yo soy mexicana, no tengo experiencia en esas recetas, y Jan es una personita que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Él es de Perú y nos ha compartido muchísimas recetas para el canal. Ya he hecho algunas, no me presiones, Jan. Yo sé que quisiéramos todas, pero pues va a llegar un momento que te prometo que todas las recetitas que nos has compartido se van a lograr. Pero ya he hecho algunas, ¿verdad que sí? Y la verdad sí me ha gustado muchísimo. Y son todo un éxito. Dice Mato, muchas gracias, Mato, que Dios te bendiga, gracias por ayudarme con tus tiki-tiki y por no dejarme solita aquí en el live. Dice, contéstame. Sí te contesté, Manolo. Te digo que muchísimas gracias y ya sé que te llamas Manolo y que se te escribió mal. Pues nada más métete a acomodar tu nombre de usuario ahí en el canal. No te pasa nada, te ajustes y ahí mismo lo puedes corregir y así te sientes más a gusto. Bueno, si gustas, ¿verdad? Yo qué chismosa soy. Dice Abraham, dice, hola desde Hollywood. Hola, Abraham, buenas noches. Ok, chicas, Sandy, muchas gracias, Sandy. Oigan, vamos a empezar a servir esta recetita. Miren, aquí está la prueba de que sí hicimos la salsita casera. Así es que vamos a empezar a servir. Y pues las arepitas, ahorita lo sirvo, espérenme. Las arepitas, esa es una recetita que ya hicimos ayer. No los voy a interrumpir con la receta esa el día de hoy. Así es que esa nomás las voy a estar preparando yo acá aparte. Pero lo que sí es bien sumamente importante, ahorita compartirles un poquito del resultado de esta rica receta del día de hoy. ¿Ok? Y para eso, mis amores, vamos a limpiar un poquito. Es que estos trapos, acuérdense que son que les doy la limpieza ruda. Y pues mientras le voy a pasar con para no meterla toda sucia. Y así evitar a que se nos vaya a hacer un cochinero en la cocina, ¿sale? Vamos a servir la pastita, amor. Amor, amor, amor. El Johnny, ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. Aquí me voy poniendo las arepitas. El quesito.
Carmen Velázquez, gracias chiquilla por estar aquí. Si andas tú por aquí, gracias. Yolanda, hola Yolanda, chao. Hola chiquilla preciosa. Miren, voy a empezar a acomodar todo, ¿sale, vale? Para empezar a mostrarles ahorita cómo es que nos quedó. Y pues ya no tiene, miren, ya aquí quedaron las hierbas abajo, miren, para que vean que sí tenía hierbas finas, pero las trae abajo, no crean que vienen totalmente molidas al 100%, algunas, hay un polvito que sí, hay uno que va a quedar ahí en la partecita de abajo. Y, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos en el live, chicos? Tenemos 1:20 y creo que estamos súper bien, ¿verdad? Estamos en el horario promedio, no me estoy haciendo muy extenso. Miren ustedes qué rica pastita. Ahorita les voy a enseñar cuando la sirva. Ay, chiquillos, está riquísimo esto y bien caliente. Espérenme, que ya voy a servir, pero antes de servir quiero dejar en el comalito unas arepitas haciéndose para ahorita comérmelas junto con eso, aunque sean unas 2. Híjole, ya me pasé de lanza, puse mucho aceite. A ver, aquí está. Amor, ¿ya te sirvo pastita? ¿Ya? Ay, no, espérenme chicos, porque se me está saliendo la matadora. ¿Ya? ¿Por qué se prende? Alexa, silencio. Por más que le quito para que no se prenda, se aloca, amor. ¿Por qué estás prendiendo? Ay, no soy muy experta para hacer las arepas, pero... ¿Qué? Bueno, ¿quieres? ¿Tú también vas a querer? ¿Con poquito queso? ¿Vas a querer o no? Sí. Ah, bueno, te voy a hacer ¿cuántas? ¿2? Sí. Ok. ¿Y qué hiciste? Pasta. Amor, ¿sí te gusta el espagueti y la pastita? Amor, no seas más... No, si eres malito. Vamos a ver qué tal me queda. ¿Qué es eso malo que quieres, soda? Sodita. Ahí está mi vasito, mira, tracito. ¿Sí te pusiste otro acá? Ahí está el otro, mi amor. Bueno. Rellénalo para que se enfríe esa misma. ¿Este te pongo? Sí, porfa, no seas malito. Solito, ¿no? ¿Ya te sirvo, sí o no? O ya que esté una arepita lista. No tengo hambre, puto. Ah, no, entonces no me estés diciendo, voy a hacerme yo 2 de estas y si me pides, Me no te hacen voy a dos a dar. mí y las dejas. ¿Eh? Me hacen 2 a mí y las dejas. Ah, bueno, ahí te las dejo. ¿Con queso y todo? Sí, te pongo. Ay, no, pero eso te lo salgo al ratito. Ahorita no me estés poniendo a trabajar de okis. Déjame estar a gusto ahorita y si no vas a comer, déjame comer yo y ya cuando tú tengas, ya ahorita que termine, ya te las dejo listas. O bueno, de una vez. Las voy a hacer, pero no te las voy a rellenar, te las relleno ya cuando vayas a decir. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, mocoso? Ya no te voy a hacer nada para que se te quite. Mira, una cachetada con una arepa. ¿Nunca te han dado una cachetada con una arepa como esta de las 8 de la noche? Va a ser tu primera vez. Mira, amor, se nota que sí te voy a poder dar una buena Creciste poquito. Vete de aquí que vas a estar toda tocada. Y es que te veo más alta. Vamos, Deja de estarte burlando de mis zapatos. es puro tonca. El Johnny se burla de mis zapatos. La michaca que traigo yo. Amor, están padres. Y no más porque yo quisiera tener una colección de puros así, de puros plataformas así bien raros. Porque me gusta todo lo raro. Deja de estarte criticando mis gustos, mis zapatos. Dice Johnny que crecí nada más porque están, ¿cuántos son? 7 centímetros, ¿no? Sí. Como 7 centímetros de la plataforma y se está burlando porque me dice, creciste, ¿verdad? Creciste. Son los totonca. Totonca le dice a mis zapatos. Todos mis zapatos que son de plataforma y como me gusta mucho el zapato así como tosco, siempre les dice totonca. Los totonca. Totonca.
Totonka pareces tú, yo creo que es Totonka, Mesa. No manches, ¿qué es eso? Gracias por la sodita, amor. Gracias. Que le digo gracias porque corté una flor de su jardín. ¿Y cómo fue que corté la flor de su jardín? Pues pidiéndole sodita, porque si no, es que es bien raro que el Johnny le diga, sírveme algo, es bien raro. Le voy a hacer sus 2 arepitas y se las voy a dejar ahí y ya se las abro al rato. Sirve de que las puedo abrir mejor y se las relleno, que ahí ya conozco al Johnny, va a venir bien noche a comer. Y luego me cae bien gordo, para que ustedes lo vayan conociendo. Primero me dice, ay, ya no voy a cenar tarde, porque es muy noche. Y miren lo que son las cosas, para que ustedes ya vayan creyendo lo que les digo, que es bien contreras. Y ahorita que está temprano la cena, ya ven, no quiere. Al último, anda a las 10, 11 de la noche, picoteando lo que hice de comer. ¿Ven? O sea, tener un marido así de psiqui como el mío, no hay remedio. Primero que es tarde, que porque es temprano no tengo hambre y así es su mundo. ¡Ay, ay, me quemé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, está bien chiquito ese sartén! Una más y ya se lo voy a poner porque ya me voy a empezar a comer yo. Yo sí quiero pasta y esa pasta si no me la como ahorita recién hechita, así calientita, se va a empezar. Bueno, no se va a resecar porque la verdad salió bien jugosita con toda la salsa de tomate que le puse ahora. 2 pastas de cada paquete de 200 gramos. Utilicé 11 piezas de tomate y los tomates eran como un tamaño chiquito, así no muy grandes. Y que estuvieran ya bien maduritos para que le dé el sabor ese rico a la salsa. Y aparte lo reforcé con un poquito de papicra porque el papicra pues le va a dar el colorante natural. Y ya de esa manera ya no le agregué ni puré, ni siquiera tampoco le agregué consomé de tomate para que se pusiera un poquito más rojo. Ahorita ya les voy a mostrar el resultado. Miren, chicas, estas fueron las arepitas del día de ayer. Miren. Soy muy buena aprendiz, ¿verdad? Marta Montejo, gracias, corazón. Gracias por tus tiki-tiki, gracias por tus corazoncitos, mi reina. Un beso y un abrazo. Gracias por estar aquí apoyándome. Ay, gracias, chicos, porque no me voy a ir triste. Antes de irme del live, me voy a ir un poquito feliz porque me voy a quedar con la satisfacción de que no me quedé en ceros en TikTok. Es que TikTok es un poquito más difícil, que la gente se anime a apoyarte para darle tap y a veces me voy así como que un poquito apachurradita, pero pues no me desanimo, digo, es parte del proceso, tenemos que aprender que todo es un proceso poco a poquito y hay que ir disfrutándolo, ¿no? Y pues sí, más que nada mejor buscar la manera de cómo disfrutar cuando las cosas no salen como a veces uno le gustaría, pero hay que buscar la manera de cómo disfrutarlo para que no nos haga sentir así apachurrados y no nos desanimemos, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacer yo. Aunque les digo la verdad, me cuesta un poquito más de trabajo. Creo que TikTok está un poquito más difícil, chicos. No sé a qué se deba. No sé si es más difícil porque está más competitivo, porque hay mucha gente haciendo lives, porque es más común que las personas estén haciendo contenido en vivo ahí, no lo sé a qué se deba, pero muchas gracias, Nina, saluditos, corazón, gracias, chiquilla preciosa, gracias, chicos. Pues vamos a ver el resultados. Un besote y un abrazo, Nina, muchas gracias, corazón. Vamos a ver los resultados de este espagueti y mientras, pues como les dije, las arepas no es tanto el plus de esta receta, pero lo que sí me gustaría compartirles es cómo es que nos quedó, chicas. Pero que ustedes miren cómo lo vamos a servir. Ok. Es miren.
Ok, miren, esta es mi pasta. Espérenme. Creo que esta arepa ya está. Miren, estas arepitas. Y no las voy a rellenar y me las voy a comer así. Qué locura, ¿verdad? Pero es que, para decirles la verdad, están bien ricas. Y yo siento que ni siquiera necesito ponerle nada porque ya tengo todo. Allá tengo quesito. Acá tengo, miren, aquí están las arepitas con las que me voy a comer esta rica pasta. Miren, aquí está. Miren, aquí tengo todo. Sabor, tengo quesito, todo el merequetengue. Uy, chicas. Vamos a ver. Nina, muchas gracias. Gracias Isabel y a Nina por estar aquí acompañándonos. Chicas, también muchas gracias aquí en YouTube. Gracias por estar aquí. Gracias por no dejarnos solitos con sus tiki, con sus likes. Gracias por apoyarnos. Gracias por no dejarme solita en este nuevo horario, mis corazones, y por comprendernos que estamos empezando prácticamente a darle otra vez el empujoncito en este nuevo horario que nos pusimos, y los días también como nos estamos ajustando. No creen que son días que me voy a quedar fijo, chicos, pero pues yo hago las cosas como Dios me acomode, ¿ok? Y miren, ahí va. Miren. Ay. Miren qué jugosita está por aquí. Yo quiero agarrar con queso. Con así. Miren qué rico esta pasta. No me van a decir que no, chiquillas. No me van a decir que no. Y luego aquí le pongo estas arepitas. Y esto es lo que me voy a comer el día de hoy. Ay, a ver, ¿qué hago? Las tapo. Bien. Miren, chiquillas, riquísimo que quedó esta pasta. No está nada reseca, nada resequita, al contrario, está bien jugosita y creo que quedó perfecta, y ustedes están dando cuenta que no se rompieron para nada los espaguetis. Ahorita vamos a ver de sabor, que ya la probamos prácticamente cómo nos quedó sazonada al momento de darle su último toque, porque pues prácticamente lo que queremos es cuando agregamos la salsita y lo ponemos todo, pues lo que queremos es que cuando ya agregamos la salsa ya tenga ahora sí su ajuste de todo, de sal y todo eso. Entonces ya al momento de agregarla con la pasta, créanme que no les va a cambiar el sabor en nada, porque la pasta es un sabor neutro. Y aparte la pasta, acuérdense que la sazonamos con un poquito de sal, de cebollita, entonces no hay nada que le pueda hacer cambiar el sabor, entonces no se preocupen. Ya al momento que ustedes la agreguen, ya no es como que vayan a cambiarle, al contrario, lo que va a pasar es que al estar hirviendo todo junto, se van a mezclar los sabores y va a quedar todavía mucho más delicioso que cuando lo probaste y cuando lo hiciste recién en la licuadora, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya está listo. Y miren, y feliz porque aprendimos a hacer arepas. Eso fue el día de ayer, chicos, pero les estoy con esto dando un plus de la recetita de hoy. Y pues vénganse, vamos a comer riqui. Miren qué rica pasta. Miren, déjenme, les voy a enseñar. Chiquichichín, chiquichichan. ¿A poco no está rica, chicas? ¿Verdad que sí? Mari, ¿vas por un plato? Sí, Mari, vente para acá, chiquilla. Aquí vente a comer conmigo. Vamos a chismear, a comer rico. Aquí te pongo una sillita, mira. Una sillita, un banquito para que comas junto conmigo, y un cafecito ahorita te preparo. Y ni te juntes conmigo, Mari, porque si te estás aquí conmigo no duermes toda la noche. Te vas a ir como a las 3, 4 de la mañana y te vas a quedar aquí en el mitote conmigo. Porque así soy yo. Espérenme.
voy. Y es que les cuento que me encanta y me quedo en el mitotazo, que de repente cuando vienen las sobrinas del Johnny, yo me duermo bien. Bueno, sí, por sí me duermo tarde, pero no es cierto. Acuérdense que he estado haciendo ajustes en mi vida y como que un poquito más temprano me he dormido, pero les cuento una cosa, si tengo visita ya valió Wilson. O sea, yo soy de las personas que no me duermo hasta el último, pues, o sea, si la visita está despierta, yo no puedo estar así como, ay, ya, ahí te quedas, bye. Y lo peor del caso es que tampoco los dejo dormir, porque soy bien perica, o sea, platico un montón, pues. Me sale cada aventura y cada chocoaventura que me agarro platicando. Gracias, Nina. Ay, gracias, Nina, te lo agradezco. Ay, no sabes, me hiciste el día hoy. Me hiciste el día hoy, te lo juro con todo mi corazón que me estás haciendo sentir muy feliz. Dana, bienvenida, muchas gracias. Ustedes también, chiquillos. Ustedes también, no crean que no. Ustedes siempre me ponen feliz, pero aquí en TikTok es muy, les cuento, que es muy difícil que me den corazoncitos, es muy difícil que me den un regalito en ese aspecto, y cuando pasa eso pues me siento a gusto porque digo, ay, qué bueno que sí les está gustando, aunque como les comento que no me clavo mucho en ese tema para no desanimarme y disfrutar del proceso cuando estoy aquí con ustedes, porque si me enfoco mucho en lo que está pasando, que si hay, que si me hablan o no, te empiezas como a meter inconscientemente, como que tu subconsciente empieza a trabajar y a meterte cosas negativas y empiezas a como divagar en tus pensamientos, y por más que quieras regresar y concentrarte, o sea, es un mundo de emociones y yo prefiero disfrutar el momento y como pase, ¿verdad que sí? Así, si no, no voy a poder ser yo, pues, o sea, voy a estar toda loca, distraída. Y ya, vamos a probar esta pasta, miren. Muchas gracias, Nina. Maximiliana. Ah, no, Maximina. Muchas gracias, Maximina. Dice, hermosa, buenas noches desde España. Hola, corazón. Saluditos hasta España. Ya teníamos mucho tiempecito que no nos acompañaba alguien de España por aquí, ¿verdad? Es que con este cambio de horario ya me les perdí un poquito, las personitas que se unían ya un poquito noche, pero muchas gracias, corazón. Me imagino que ya te andas dando la desvelada por estos rumbos, ¿verdad? O andas trabajando o algo. Cuéntenme por ahí, ¿qué hacen las personitas despiertas ahorita, los que están en España? Saluditos y muchas gracias. Vamos a ver esta pastita, miren. Ay, perdónenme, yo no puedo comer muy caliente. Me quemo. Y está riquísima, la verdad. Y como me gustaron mucho las arepitas, y yo me las estuviera comiendo con queso, pero no les quiero estar ahí fastidiando porque el día de ayer hice unas con quesito y todo. Y pues ya no los quiero abrumar tanto con ese proceso, y por eso me las estoy comiendo más sencillitas para acompañarlos a ustedes, bueno, para que me acompañen. Y con esto, miren. Miren, miren. Miren qué rica quedó la pasta. Hagan la pasta así, chicas, en serio. Y métanla a cocer así como les compartí. Dejen su tiempecito nada más promedio y créanme que no se les va a desbaratar. Es muy sencillito preparar. Y yo sé que a la mayoría de las personas les gusta preparar mucho la pasta, porque cuando tienes peques en casa son de las recetas que son más accesibles para poderles hacer, y a los peques les encanta, ¿eh? Háganle una pastita así con queso gratinado arriba y los peques les encanta muchísimo. Y si le ponen cremita, no, hombre. Les digo una cosa porque a mis hijos eso les gusta mucho. A mis hijos les encanta mucho que les haga pastas. Bueno, ahorita ya están grandes, ¿verdad? Ya son adultos jóvenes, pero pues ya no les cocino como cuando estaban peques, pero cuando les cocinaba y les gustaba, que les encantaba que les hiciera pasta. Y con queso en la parte de arriba.
Muchas gracias, Nina. Dice el heredero King. Muchas gracias, heredero. Saludotes para allá hasta Washington. Desde aquí, desde Tijuana, corazón. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Un saludote para todas las personitas de Washington, de Venezuela, para todas las personitas de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, ya que ya nos mira desde Perú. Y también a las que vienen y nos acompañan, también de Argentina, chiquitos. Tenemos compañeros que nos acompañan de Argentina. También vamos a dejarle un saludote. Por cierto, hablando de Argentina, Mari ya no vino, Mario. No. Soy bien buena para cambiar los nombres, ya te diste cuenta, Julio. Iba a decir Mari, ¿quién es Mario? Ingrid. Perdóname, Mari. Tengo dislexia, se me olvida todo. Chicas, pues ya tenemos 1 hora con 40 minutos. Esta receta fue súper rápida, chicas. Tardamos mucho tiempo porque es un live. Estamos interactuando y van pasando entre el chismecito y todo, se va empezando a hacer largo el tiempo. Pero ustedes pueden preparar esta recetita en un promedio de 20-25 minutos. Ustedes ya la tienen lista en casa. La pasta se les va a cocer en un promedio de 10 a 13 minutos. Con eso la pasta ya la tienen lista. Aquí va a estar el paso a paso cómo la pueden poner a cocer. Acuérdense que el punto bien importante es agregarla a la pasta al agua cuando ya está en punto de ebullición, y de esa manera empiezan a recorrer los 10 a 13 minutos dependiendo la temperatura, dependiendo también el tipo de pasta, porque hay pastas que sí se cocen más rápido, otras que no. O sea, tienen que ver mucho el tipo de pasta que están utilizando. Pero esos son los promedios, ¿no? Entonces, hablando de esos que son de 10 a 13 minutos, ya estás hablando que tienes pasta cocida. La pasta cocida ya no hay nada más que hacer, más que retirar el agua y dejarla reposar en lo que la vas a necesitar. Y para preparar la salsa, ¿cuánto ustedes creen que va a tardar hirviendo los tomates? ¿10 minutos? ¿15? Van a tardar más de 15 minutos. Entonces, échenle plumas. Si ustedes ponen a cocer la pasta y al mismo tiempo ponen a cocer los tomates y los vegetales para poder preparar la salsa, entre 10 a 15 minutos va a estar lista. Entonces estás hablando de 10-15 minutos, y en el licuado otros 5-10 minutos, y estás hablando que en menos de media hora tú ya tienes tu comida lista en casa y bien deliciosa. No necesitas nada más. Y si no tienen arepitas, para que no digan, Ingrid, yo no tengo cómo hacer arepas, no se preocupen. Agarren pan de barra, del que es de caja, con el que hacen sándwich, con el pan que hacen los bolillos, o así solito. O sea, no hay necesidad, pero si ustedes lo quieren acompañar para hacerlo más completo, pues háganlo, chicos. Y si quieren acompañarlo con alguna pizza, con una pechuguita de pollo, con, ¿qué otra cosa? Con unas bolitas de papa rellenas de queso, con una milanesa. Hay mucha variedad con lo que ustedes puedan acompañar este rico platillo, chicos, ¿ok? Pero lo más importante de todo es que es muy rápido, sencillo, es muy buena opción para los que no tienen tiempo para cocinar, o solamente para aquellas personitas que no saben qué hacer de comer y que se ven sumergidas en el reto, como el día de hoy, yo que dije, ¿qué voy a hacer? Ok, tengo tomates, tengo esto, tengo el otro, y con lo que ya tenía en casa, así preparé mi cena el día de hoy. Y miren, chicas, les invito para que ustedes también tengan una idea más que compartir en su casita. Yo sé que les va a gustar muchísimo, y si son peques los que andan por aquí, pues aprendan a cocinar. A ustedes también le pueden dar una idea a mamá. Díganle, mamá, ¿qué te parece si preparas esto de comer? Mira, le puedes poner esto y esto y esto, y a lo mejor ustedes no pueden cocinar, pero le pueden dar una idea diferente a mamá, a papá, a la abuelita, a la hermana, a la tía, quienes cocinen, chicos. Así es que ustedes no se priven por la cocina, hay muchas cosas que puedan hacer, y ya se dieron cuenta que no necesitan mucho, ni siquiera gastar nada. Yo de hecho no gasté nada,
nada gasté y miren con lo que comimos. Y el día de ayer nuestra cena también fue súper económica porque lo único en lo que yo gasté, que les puedo decir, fue en comprar la harina para hacer las arepas. Lo demás ya lo teníamos. ¿Y qué es lo que necesitas para hacer arepas? Pues nomás agua y sal. Y si tú ya las quieres rellenar, pues ya nada más las rellenas de quesito o con lo que esté a tu alcance, ¿verdad? Porque ahora sí que el relleno ya está dependiendo de ustedes, ¿no? Y si lo quieren hacer exactamente tipo Venezuela, entonces busquen un rellenito con los que aquí nos queridísimos compañeros del chat nos pueden sugerir como el pollo con el aguacate. Uy, qué rico. ¿Cómo nos dijeron que era? ¿Reina pepiada? Pueden hacer la reina pepiada. Pueden hacerse con quesito, con plátano. No sé, es que la verdad ahí sí les echaría mentiras porque no soy perfecta en arepas, pero pues bueno. Yo sí soy perfecta para descomponer recetas y romper las reglas y yo me las comería con frijoles. Yo les pondría, a ver, frijolitos. Yo me las podría comer con lo que sea, la verdad, porque les digo una cosa, son bien deliciosas que quedan con todo. Así que no hay nada más. ¡Ay, Nina! Nina ya se nos fue. Nina nos dejó 5,000 likes. ¿Ustedes pueden ser posible, chicos? Ay, ojalá Nina llegue a venir otra vez. Para dejarle un besote y un abrazo. Dice, Julio llega tarde, dice, porque no sabe a lo mejor del nuevo horario. Julio ni sabe nada. ¿Cómo se llama, Mari? Una vez le dejé, creo, no sé si se dio cuenta, le hicimos una mención a Julio y creo que nunca se dio cuenta de agradecimiento por todas las personitas que nos acompañan en el chat, porque de repente les hago una publicación en la pestaña de comunidad, que no estoy muy activa en ese sentido, porque les digo una cosa, siento que a veces no sé qué compartirles ahí, a veces pienso que no los quiero como... Miren, les voy a decir un punto muy importante que Ingrid tiene. Ingrid tiene ese síndrome de que siente que estar muy constante, así, muy, compartiendo mucho, siento yo que es muy monótono y que llega a ser como enfadoso cuando son cosas que no son importantes. Entonces esa parte no la puedo dejar a un lado. Y de repente les dejo de compartir así cositas como en la pestaña de comunidad o dejo de subir historias. Ya les había dicho eso, chicos. Es que ese es un trauma psicológico que yo tengo en el cual no puedo dominarlo, para serlo sincera. Y ahí es donde me percaté y dije, el Julio yo creo que ni cuenta se dio de eso, porque me hizo un comentario... Leticia Barrio, ya ves que Leti también, y hizo un comentario y ya después Julio vino y dije, me percaté que Julio ni siquiera se dio cuenta de esa conversación, la verdad. Y ahí es donde me di cuenta, dije, el Julio ni se da cuenta de nada. Pero bueno, no importa, lo importante para mí es que los tomo en cuenta y que yo sí me acuerdo, chiquillos. Pero, Mari, ¿sabes por qué pasan esas cosas? Espérame. Déjame limpio, es que comer pasta es para mí comer pasta es como cuando comes mango, que te embarras así todo. Y pues hay que disfrutarlo, la verdad. Pero ¿sabe por qué pasa? Que no se dan cuenta de las notificaciones o de los avisos de YouTube, chicos, porque no tienen activadas las notificaciones. O sea, ustedes pueden activar las notificaciones de mi canal y decir, quiero que me llegue una notificación cuando este canal suba un video, ¿no? Pero si ustedes desde la aplicación, eso ya se los comenté una vez, desde la aplicación de YouTube tienen desactivadas todas las notificaciones de la aplicación, no nada más de un solo canal, no les va a llegar. Y entonces cada vez que haya movimientos o algo, no les va a llegar. Entonces son como cosas bien raras. Hoy acabo de aprender algo diferente y les digo una cosa, me siento bien confusa con toda la información que traigo y con todos los cambios que tengo que hacer, porque llego a una conclusión y lo empiezo a hacer y resulta que después eso que estoy haciendo está bien, pero a la vez también me sale contraproducente. Entonces, uy, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Trato de
de ir informándome lo más que pueda para ir mejorando, pero cuando tomo una decisión, resulta que esa decisión es buena, pero a la vez es contraproducente. Y a veces no sé cuál es el balance perfecto para poder hacer las cosas. Ay, no sé, no los voy a abrumar por eso, porque tal vez no me van a entender lo que les digo, pero es un poco complicado. No creen que sea tan fácil todo. Al principio uno lo ve súper fácil, pero ya cuando llegas a un punto, pues como el burnout, donde dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ya estoy down, ya me siento quemado, ahora ¿para dónde le doy? O sea, un decir, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde camino? ¿Qué será lo correcto? Me voy por aquí, me voy por allá, y agarras camino por acá, pero resulta que este otro camino también está bueno, pero resulta que al final de cuentas te sientes confuso. Ay, no sé, no me hagan caso, mejor déjenme comer. Mejor voy a comer. ¿Qué pasó, mi vida? No, ahorita no te puedo subir. Y es que ya no me vas a dejar comer. Tú quieres subir porque quieres que yo te arrime aquí. Y tú sabes que la mamá cuando está comiendo no te puede subir. Pues bueno. Gracias, chicas. Gracias, chicas y chicos de Venezuela. Gracias, mi gente hermosa de Venezuela, por compartirme esta rica receta el día de ayer. Fue extraordinaria. Para nosotros fue una gran sorpresa porque fue algo nuevo. Bueno, para serles sincera, se los voy a volver a comentar. No importa que lo vuelva a repetir. Hace muchos años yo la probé, me encantó su textura. Lo probé una sola vez y eso fue porque estaba en mi turno de trabajo. Y recuerdo que eran las 12 de la noche y no habíamos comido nada. Yo ya tenía un horario desde las 8 de la mañana. Pero porque yo estaba cubriendo un turno de otra área. Entonces, como me pidieron apoyo, me fui a trabajar ese día en el área de restaurante en la noche, donde se hacían karaokes el fin de semana. Y pidieron una orden de arepas. Entonces recuerdo que al preparar la orden de arepas le mandaron unas al patrón porque no había comido. Y pues yo tampoco había comido nada durante el día. Entonces me recuerdo que me ofreció una. Me dijo, ¿gustas? Que no sé qué. Y yo, no, ándale, sí, para que coman algo, que no sé qué tanto. Entonces me dio una y ya le dio a los demás compañeros. Y ahí es donde la probé y era de queso. Y ahí es la única vez que yo la probé, pero estaba en mi hora de trabajo y fue porque me compartieron de los patrones, pues, pero de ahí en fuera yo no había probado nunca más ahí fuera otra arepa. ¿Qué pasó, mi amor? No me va a dejar. Ustedes piensan que yo miento cuando les digo que este niño me habla y me habla y me habla, y no es mentira. Miren. Miren. Y voy a hacer como que no le hago caso, para que miren cómo me exigen, cómo me piden, y eso es todos los días. O sea, que me roban mi tiempo y que me dedico todo para ellos, es real. Es real porque ellos me consumen mucho. Y ya se dieron cuenta que me exige. Lo amo muchísimo y todo, claro que sí le voy a hacer caso, pero es verdad, es como un bebé de verdad. Me habla y me habla. Todo, mi amor. Me siento mal no hacerte caso, pero ya voy para allá arriba. Es que mira, tú tienes comida y tienes agua con papá. ¿Por qué quieres que yo vaya? ¿Te está hablando papá? Ve. Ve. Allá te está hablando papá. Ve. No, ni me va a hacer caso. No, ya no les voy a hacer caso. Y ahorita que esté platicando con ustedes me va a volver a hablar. Van a ver. Pero bueno, ya hasta hizo que se me olvidara qué es lo que estaba diciendo. Y bueno. Hola, Luis. No peleo. Oye, imagínate, por eso no hablo seria. Por eso siempre estoy bromeando y diciendo cada locura, porque en serio que yo si me pongo en modo seria, parece que estoy enojada siempre.
o tengo una manera de hablar así como muy directa y que es así como de, oh, o sea, cálmate Ingrid, tranquila, y yo, estoy bien, no tengo nada que hice. O sea, así me siento como de que, así hablo, perdón, entonces me siento mal, trato mejor de ser un poquito más delicadita en la manera que hablo porque sí tengo una manera de hablar, que es la verdad, hasta yo me asusto. Pero pues es que así hablo, no sé por qué. Aquí están los dos mequetrefes de mis bebés. Bueno, chicos, pues les voy a decir una cosa. Ahí está la prueba. Que esto es un manjar. Les voy a decir una cosa. La salsa de tomate, yo les aconsejo muchísimo que no omitan esa parte del orégano. No lo omitan, el orégano es una pieza muy fundamental para darle sabor a esta salsita. Si no tienen orégano, les recomiendo que le pongan un poquito de romero. Poquito, porque el romero también es refrescante y también está muy fuerte su sabor. Pero agreguen un poquito para que no esté así como muy fuerte. Y en dado caso que no tengan, esas son una de las dos opciones que les puedo recomendar para combinarlo, para que les quede así parecidito este sabor. Y pues nada, mis corazones, yo estoy súper feliz de esta receta que les compartí el día de hoy. Aquí está la pastita que hicimos. Con esto me despido, mis corazones. Con esto les digo que quedó riquísima. Miren, aquí está la prueba. Hicimos dos paquetes de pasta que fueron de 200 gramos y miren toda la comida que salió. Y para serles sincera, yo ya me puse a pensar y digo, uy, es mucha, ¿verdad que se ve bastante? Ya estoy preocupada porque el Johnny me va a decir, Ingrid, hiciste mucha comida, pero es que les digo una cosa, ustedes son testigos, que cuando hago una pasta es muy poquito, me hace falta. Y si hago dos, se hace mucho. Más vale que sobre y que no falte, ¿verdad? Que sí, esto digo yo. Y como la pasta, la verdad, a nosotros sí nos gusta muchísimo, no nada más la puedes comer así. De hecho, nosotros somos que nos gusta la pasta de mil maneras, que hasta podemos desayunar unos huevitos estrellados con una pasta a un ladito. Y yo en mi infancia comí espagueti con frijolitos, así es que por mí no hay ningún problema que tenga pasta toda la semana porque la puedo comer de muchas maneras. Pero bueno, Luis Nieto, gracias corazón por venirnos a acompañar. Luis, pórtate bien, Luis. Dice Intriga, hola Intriga. Muchas bendiciones para todos ustedes, dicen Nelson Duarte, hola Nelson, ¿cómo estás? Gracias por venirnos a saludar y pasar un ratito aquí al canal. Aida Cardona, aquí en TikTok, muchas gracias corazón por estar aquí con nosotros un ratito y pasar a saludar. Oigan, no se les olvide, esta recetita va a estar aquí grabadita en el canal, estamos haciendo ajustes, cambios, pruebas, qué es lo que nos está funcionando mejor. Ahorita por lo pronto, todas las recetitas que hacemos en vivo, que son 2 veces a la semana, el fin de semana por lo regular hacemos martes y miércoles, ahorita estamos miércoles y jueves, supongamos, viernes, sábado y domingo, y más tarde para el domingo en la noche van a estar las recetas en no listado y las van a volver a ver públicas dependiendo cómo la receta esté funcionando, chicos. O sea, no me quiero meter mucho en ese tema, pero es que estamos haciendo muchas pruebas en el canal de YouTube, ya que estamos viendo qué es lo que nos funciona y lo que no. Y les traigo una noticia nueva, chicos. En el canal de YouTube ya tenemos activado el botón de membresías, al igual que también en TikTok, pero aquí viene la noticia de todo eso, chicos. El botón de membresías es un espacio para las personitas que quieran apoyar el canal. Las membresías están en un acceso muy económico, de 29 pesos y las VIP 39. ¿En qué consiste estas membresías? En que las personitas que son realmente que quieran apoyar el canal, todos esos ingresos de las membresías van a ser para mejorar el canal, chicos, desde producción, o sea, darles un mejor... Tenemos que ir mejorando con equipos, audio y todo eso, y para serles sincera me gustaría todo eso irlo invirtiendo, no darme presión porque yo sé que de un día para otro no se van a dar las cosas, pero desde ahorita vamos empezando a darles impulso para que la gente vaya conociendo. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Los beneficios es que en la membresía, en el número 1,
van a tener beneficios, por ejemplo, al chat, van a tener beneficios, es que se van a poder contestar con prioridad los comentarios de las personitas que sean miembros del canal. La otra es que van a poder utilizar stickers personalizados, unos stickers personalizados que les hice con la Lokis de la Ingrid, y los van a poder utilizar en el chat. También van a tener en el VIP va a haber una transmisión en vivo exclusiva dependiendo cómo nos acomodemos, de 1 o 2 veces a la semana, pero van a ser exclusivos nada más para los puros miembros, no va a estar abierto a todo el público, solamente van a poder entrar las personitas que sean miembros y se van a tocar temas relevantes a lo que los mismos miembros den ideas, qué es lo que les gustaría que hiciéramos en el live, ¿ok? Pero eso ya es las personas que estén en el miembros. Y van a haber shorts para miembros nada más. ¿Y qué consisten esos shorts? Que van a ser, por ejemplo, detrás de cámaras, nos van a acompañar en los momentos que vamos a hacer las compras para el siguiente video, para las transmisiones en vivos o para el próximo postre, y van a tener anticipado en los videitos que vamos a estar compartiendo, por ejemplo, las recetitas de postres y todas las recetitas que son contenido ya más editado, es un contenido ya un poquito más formal, van a tener acceso anticipado a todo eso. Con el tiempo vamos a ir mejorando, chicos, y conforme ustedes vayan pidiendo en las membresías, los miembros van a ir pidiendo qué les gustaría que tuvieran en ese canal privado, que viene siendo lo mismo, o todos ustedes, nada más que eso va a ser como para darle un poquito más de apoyo a este canal. También tenemos el acceso de los super chats, chicos, por si algunas personitas quieren apoyar. Todo ese apoyo que ustedes lleguen a dar para el canal va a ser para ir mejorando para todos ustedes. Y próximamente, ya les comenté, vienen unos regalitos que no piensen como me da carrilla Luis Nieto, que es mentira, ¿no, chiquillos? Pero acuérdense que les dije algo y se va a cumplir, ya estamos con eso. Estoy planeando en mi cabeza cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer de una manera correcta para que todos estemos satisfechos y también tener el conocimiento, la manera correcta de cómo les voy a poder hacer llegar a la personita que se lo llegue a ganar, porque estamos hablando de que me estoy metiendo en algo nuevo que no sé. Por ejemplo, ¿qué tal se va para Venezuela? ¿Qué tal se va para Colombia? ¿Qué tal si va para algún lugar que no tenga que ver de México? Entonces yo tengo que estar bien segura cómo hacer eso antes de que ustedes ya tengan en la mano quién es la personita que se va a llevar ese accesorio que les vamos a compartir con todo nuestro corazón, porque va a venir a raíz de nuestro primer cheque. No es como primer cheque en total, chicos, va a ser nuestro segundo cheque de YouTube, pero ese tema lo vamos a hablar exactamente ese día, porque les voy a decir por qué va a ser el segundo y por qué lo estoy tomando como si fuera nuestro primer cheque. Porque acuérdense que la primera vez que moneticé, que recibí mi pago, Johnny nos estuvo aportando muchas donaciones en el super chat, chicos. Entonces, cuando yo recibí mi primer pago, que es lo mínimo, yo no lo tomé como que realmente estaba agarrando mi primer pago de los videos, porque la mayoría yo dije, pues el 70% de las ganancias que están aquí, todas me las donó mi esposo. Entonces yo le dije a mi esposo, amor, no me dones nada, mejor dame ese dinero a mí personalmente, porque de esa manera yo no me estoy dando cuenta. Quiero yo sentir, yo quiero saber que todo lo que nos estamos ganando viene del esfuerzo que estamos haciendo, que es nuestra recompensa. Le digo, si tú le estás metiendo, yo ya no me voy a dar cuenta, ni me siento como que es algo algo que me gané, pues, le dije. Me dice, pero no importa, pero yo quiero ayudarte, que no sé qué. En ese entonces me decía, pero le dije, es que no, y mejor dámelo. Pero valió Wilson, ¿verdad? Y ahí fue cuando se nos vino todo ahorita un desastre, pero bueno, no pasa nada. Entonces, es por ello que yo no lo tomé en cuenta, chicos, que era mi primer cheque. Yo no les dije nada, porque dije, casi todo Johnny lo invirtió. Entonces, ahora sí, por primera vez que les puedo decir que ya se va a venir. Pero acuérdense que en YouTube nada más cobramos una sola vez al mes. O sea, no es como que yo diga, ya tengo el dinero en la mano y yo ya voy a cobrar ahorita. Solamente se puede sacar una vez al mes, que son los pagos que se hacen cada cierto tiempo. Entonces, vamos a esperar, y pues no se preocupen de que les va a llegar su regalito de Navidad. Les va a llegar, chicas, no se preocupen eso. Acuérdense que tengo planeado 2 regalitos, una personita que es
muy especial en mi corazón, que se lo merece muchísimo y que no les voy a decir, y la otra personita porque se lo ha ganado en ese transcurso del tiempo que ha estado también con nosotros, y ustedes van a decidir si sí o no estamos tomando la mejor decisión. Y la otra, pues ni me aleguen, eso es una decisión que nace de mi corazón, ¿ok? Así es que ahí no va a haber alegata ni nada, chicos, para que no empiecen con sus cosas. Pero bueno, ya no me voy a ir más largo, gracias por todo, chiquillos, así es que esta información que les estoy dando es para que nos pongamos feliz. El canal cada vez está creciendo más, nos está dando resultados poco a poquito. Y de esa manera, créanme que a mí me está motivando muchísimo también. Yo sé que no les comparto mucho contenido constantemente, pero para ser sincera, no puedo saturarme nada más de subir y subir y subir, porque yo soy una persona que analizo, subo y veo cómo funciona y espero para saber qué es lo que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. A lo mejor está mal porque me estanco un poco, pero a la vez está bien porque también no me gusta nada más estar compartiendo por compartir, porque a la vez me perjudica. O sea, bueno, son temas que no me van a entender, ¿verdad? A lo mejor las personitas que se dedican a este mundo de crear contenido sí, pero bueno, son parte de mi familia, son parte del proyecto, ustedes están conmigo y creo que les tengo que compartir un poquito, ¿verdad? Un poquito de cómo está todo este proceso. También para los que se quieran animar, anímense, chicos, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, no hay edad. Las personitas que están en su casa, que tienen mucho tiempo y que cocinan muchísimo, aprovechen esa oportunidad de poder compartir desde su casa. Sé que en un momento va a llegar a ser un poquito difícil porque van a empezar como la Ingrid, van a querer empezar por el lado de quiero empezar a hacer algo porque estoy enfadada, porque no hago nada, pero cuando empiezan a darse cuenta que lo quieren hacer porque realmente quieren tener su proyecto y quieren salir adelante y todo, y ahí es donde viene la presión y van a querer indagar y rascar más, que así estoy yo, chicas, pero pues bueno, es parte del proceso, ¿verdad? Y bueno, nada más les quería compartir eso. No desconfíen de mí, dejen que los procesos y que Dios acomode las cosas en su momento, en su camino. Yo también me desespero, chicos, no crean que no. Yo también tengo mis altibajos, yo también quisiera que todo camine rápido y que ya de un día para otro todo esté hecho las cosas, pero no se puede, pues no se puede porque hay que aprender que esto es un proceso de formación y solamente Dios sabe por qué nos hace caminar más lejos a unos para formarnos de una manera distinta y otros que más fácil, ¿no? Pero bueno, no podemos enfocarnos en los que podamos decir, ay, es que a fulanita le fue más fácil. No nos podemos enfocar porque cada proceso y cada vida, o sea, ¿cómo les puedo decir? Cada misión de vida de cada persona es diferente, entonces no nos podemos enfocar en eso. Mi misión de vida es muy distinta que a la de muchas personitas, pero bueno, ya, no voy a indagar, estoy muy loquita en mi cabeza. Los quiero mucho, chicos, gracias por apoyarme, no se desanimen, vamos a tener muchísimas cosas. También les pido de favor que me animen muchísimo a mí. ¿Qué manera me pueden ayudar muchísimo, chiquillos? Con que estén aquí conmigo un ratito, que vengan y me digan, hola Ingrid, un mensajito de ustedes, un comentario, un like, todo eso me llena de muchísima motivación. Me siento feliz y digo, cada vez que yo miro un comentario, digo, voy a editar, voy a hacer ahora esto, voy a hacer el otro. A lo mejor no es que necesito que ustedes me estén dando la patada para decirme, ve y hazlo, pero pues muchas de las veces así pasa. Cuando nos desanimamos necesitamos ese push y ustedes son mi push, chicos. Ustedes me empujan hacia adelante, me motivan muchísimo, créanme, se los digo con todo mi corazón. Y ya me voy, chicos, no los voy a enfadar muchísimo. Gracias a Sandy, muchas gracias, chicas, por animar a todas las personitas en el chat, por ayudarme, mi chiquilla preciosa. Estás haciendo un trabajo como si fueras mi moderadora de aquí del canal y te tomas todo el tiempo y le echas muchísimas ganas. Te agradezco mucho, chiquilla, por ese apoyo que nos brindas. Y nada, mi corazón, gracias por confiar en nosotros. Gracias por formar parte de esa familia. Aquí en TikTok, chicos, también los invito. Rulas, ay, andas por aquí, Rulas, saluditos. Hola, Rulas, qué gusto saludarte, corazón. Pórtate bien, Rulitas, ok, pero bueno, chicos, no les voy a quitar más tiempo. Gracias por todo, los quiero mucho. Luis Nieto, pórtate bien, nos vemos hasta la próxima. Esténse al pendiente, activen las campanitas, las notificaciones para que les llegue cuando vamos a estar en vivo, y así de esa manera no se pierden ningún videito. Este fin de semana tenemos un próximo postrecito, así es que esperen a ver qué nos vamos a preparar. Son postrecitos caseros muy sencillos, chicos, algunos ya lo sabemos, otros los estoy aprendiendo, pero lo más importante es que les comparto mi experiencia para que
ustedes también se animen y no se queden con las ganas de compartir en su casa o de probar algo diferente, ¿ok? Pero bueno, muchas gracias por todo, los quiero muchísimo. Sandy G, muchas gracias por haberme acompañado. Ay no, ya le iba a decir Julio. Mari, Julio se está acordando de nosotros, yo creo, en este momento, ¿verdad? Pero le vamos a dejar un beso y un abrazo a Julio. Julio también forma parte de esta familia Culinari y también lo apreciamos muchísimo. No hemos podido tener el placer de poderlo saludar durante esta jornada, pero bueno, vamos a dejarle mucha suerte, bendición y que sepa que aquí tiene una familia virtual que lo apreciamos muchísimo. Mario Alberto Sánchez dice, hola, buenas noches amiga, ¿cómo estás? Saludos desde la ciudad Victoria, Tamaulipas. Hola Mario, muchísimas gracias, saluditos para Tamaulipas en México. Desde aquí desde Tijuana, Baja California, gracias por pasar a saludar. Te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia. Suscríbete y aquí también en TikTok los invito, chicos, a que nos sigan. Activen las notificaciones para cuando estemos aquí en vivo y aquí 2 veces a la semana vamos a tener en vivo. No les confirmo los días, por eso les digo activen la notificación porque todavía estamos en ese proceso de ajustes y de aprendizaje, pero de que estamos, vamos a estar, ¿ok? Así es que esperen una recetita más para la próxima semana y con el favor de Dios todo esto va a ir progresando poco a poquito. Ya dimos un paso más, chicos, ya dimos un paso más, ya tenemos membresías activas. Eso quiere decir que YouTube ya nos está recomendando más, YouTube ya nos está tomando como un buen canal y mismo YouTube nos recomendó que activáramos las membresías para que nos pudiera dar un poquito mejor impulso y podamos darle un mejor avance al canal, ¿ok? Pero como les comento, todo eso va a ser para mejorar, para poderle dar un poquito mejor producción, audio y muchas cosas, chicos, ¿ok? Pero gracias, ya me voy, los quiero mucho, si no voy a seguir hablando. Rulas, gracias por todo tu apoyo. Ira, Rulita nos ayudó para conseguir los 6,000 likes aquí en TikTok. Rulas, un besote y un abrazo, pórtate bien, ¿ok? Te vienes más tempranito para seguir platicando, los quiero mucho. Sandy, Mari G, Mari, te quiero mucho, mi corazón. Julio es divertido, sí, Julio es divertido y se agarra cura con él porque pues da carrilla y lo más importante es que se puede acoplar uno de una manera sana y así es como a mí me gusta jugar, bromear, pero que todo sea con respeto y que no se suba nada de nivel para que sea algo divertido y no sea algo como ni vulgar, ni pesado, ni llevado. Así es como a mí me gusta la convivencia. Aunque digan, parecen niños tontos, pero no importa. Más vale sacar tu niño interior a que sacar tu adulto así todo ogro, ¿verdad? Pero bueno, ya no me saquen más plática porque no me voy. Dice, ¿cómo andas, Amagui? Alberto dice, andas, amiga Marillí. Mario Alberto Sánchez Piña, a ver, antes de irme, espérenme, no me quieren dejar ir, dice, a ver, amiga Mari, ¿no será el Julio disfrazado? Ay, no sé, lo vamos a dejar en incógnito, vamos a ver para la próxima. Sandy, gracias por todo, los quiero mucho, chicos, no les quito más tiempo. Antes de irnos, a ver, dime, ¿qué pasó? Luis, a ver, ¿te vas a despedir de los seguidores? Diles, pues. Sí, Julio respeta, sí, claro, es lo que te digo. Con Julio nos dimos cuenta que Julio bromea y da carrilla y todo, pero es sanamente, pues. Pero así hay personas que son carrilludas, pesadas y vulgares, intrometidos y pesados, y desde un principio se siente luego en la energía cuando la persona es así, pero tanto como Johnny y yo nos dimos cuenta, pues, que tanto como Julio, Jan y todos ellos tienen una energía livianita, igual Luis Nieto también podemos bromear, podemos decirle, ay, cállate, y no me estás dando carrilla y todo, y no se hace un ambiente pesado, pues es como que esa confianza de poder continuar con esa broma como si ya nos conociéramos desde hace mucho tiempo, y eso es lo bonito cuando tienes una conexión con las amistades, porque es algo sano y eso es lo que me gusta con todos ustedes, chicos, porque son bien respetuosos, respetamos los puntos de vista de cada uno y no indagamos más allá de querer invadir la persona en decir, no, esto es así y esto es así. O sea, nosotros respetamos los puntos, aceptamos una crítica constructiva como sea, pero hasta ahí no lo tomamos personal, y creo que eso es lo bonito de esta audiencia y esta comunidad que estamos formando con todos ustedes, porque estamos formando una familia muy unida.
y sobre todo, bien a todo dar, que no nos damos para abajo por cualquier cosita y al contrario, que somos bien, ahora sí como dice, somos bien entrones y somos bien a todo dar. Ay, no sé, yo ya estoy presumiendo que somos así, pero bueno, es que ya tenemos más de un año compartiendo, chicos, y créanme que en este añito yo me la he pasado súper bien, creo que es uno de mis espacios favoritos, que mi esposo no se sienta mal, sabe que amo estar con él y obviamente, pero esto es algo muy diferente, es una adrenalina y es algo, no sé, es una experiencia espectacular. Y los quiero mucho y gracias por todo. Ya no me quiten, no es que me quiten más tiempo, ya no me saquen más palabras porque si no yo les quito el tiempo a ustedes, ¿ok? Pero bueno, un besote y un abrazo. Dice, Julio se burla de mí, yo disfruto con sus ocurrencias. Se burla de ti, sí, se burla de mí. Y luego me da carrilla porque dice, me da carrilla y luego dicen, ya cállense porque ya llegó el Johnny. Y que no sé qué, y luego que la Ingrid no se quiere meter su candil, pero pues obviamente hace que uno se sienta en diversión, en cura, pues no lo hacen mala onda, pues. Entonces, bueno, pero yo estoy contenta con todos ustedes, la verdad me hacen sentir muy feliz, me siento muy agradecida por esta linda amistad que tengo con ustedes, y no hay que dejarlo en una amistad, hay que todo esto sea más unido, porque si Dios nos presta vida y Dios nos presta muchos años, aquí vamos a seguir, así es que vamos a ser cada vez más unidos porque nos vamos a conocer más y vamos a ser una hermosa familia. Pero bueno, ya chicos, los quiero mucho. Dice primo celoso. No, ya me voy. Bye chicos, ahora sí. Nos vemos para la próxima, chicos, y no se les olvide, estamos compartiendo recetitas de postres, cada semanita ya les compartí, tenemos camotitos, tenemos recetitas de muchas, ay no sé, tengo muchas recetitas de postres, vayan a verlas en el canal, chiquillos, así es que no se las pierdan y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, Mari, descansa, que Dios te bendiga. Sandy, primo, ay, es que se me quedó grabada la palabra de Julio. Luis Nieto, muchas gracias, primo. Vete a descansar, que Dios los bendiga. Gracias por todo y ahora sí, bye, chicos. Si no, no me voy. Rulas, gracias, chiquillo. A Rulas y, ay, chicas, es que aquí el nombre de usuario en TikTok no me aparecen allá arribita sus fotitos y todo, pero no, aquí no me alcanzo a ver, pero muchas gracias a los que están aquí en TikTok, un besote y un abrazo y gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta la próxima chicos, ok, bye.